Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Si la comparecencia de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil dejó el otro día el asunto del juicio del caso Mascarillas inequívocamente orientado, hacia la existencia clara de una trama de corrupción gubernamental que implica a todos los escalones del gobierno, y en realidad lo único que hace falta saber es la cualidad penal de la participación de cada uno. Lo que ha contado hoy Aldama, pues deja el toro ya, ¿qué quiere usted que le diga? Sin resuello, porque así, luego lo veremos en detalle, pero por resumir rápidamente, tenemos que Aldama llevó al Partido Socialista en un año, 2019-2020, 1.800.000 euros para financiación evidentemente ilegal, que el número uno de la operación siempre era Pedro Sánchez y que además, y esto es nuevo, resulta que un pelotazo que tenían de 250 millones de euros comprando inmuebles de la SEPI se le quedó frustrado porque de repente apareció Begoña Gómez diciendo los quiero para mí. ¡Begoña Gómez! Que esto sí que no nos lo esperábamos ninguno. En fin, insisto, habrá que ver la cualificación penal de cada una de estas cosas, qué es lo que se puede probar, qué es lo que no, por supuesto. Pero desde el punto de vista político es absolutamente ignominioso que esta gente siga ahí enfrente una hora más. Porque, hombre, estaba El País titulando Aldama dice sin pruebas. Bueno, bien, el hecho es que Aldama lleva en la calle porque la Fiscalía Anticorrupción ha querido mucho tiempo. Que si la Fiscalía Anticorrupción pensara que está mintiendo, no lo habría dejado en la calle, evidentemente, y que ya veremos esas pruebas si salen o no salen en estos días. Ahora en realidad solo hay una gran pregunta, que es lo que yo creo que nos estamos haciendo absolutamente todos, que es, bueno, ha quedado clara la mecánica, está suficientemente, en fin, asentada en testimonios, en conversaciones, en WhatsApps intervenidos, etcétera, y el dinero, ¿dónde carajo está? Porque esta es efectivamente la cuestión. Todo el dinero que de aquí ha salido, todo el dinero que se ha movido, ¿dónde está? Son dos palabras que empiezan por re y terminan por na, lo que todos tenemos en la cabeza, y aquí me imagino que el Estado tendrá que intervenir, si es que en España aún queda Estado distinguible del aparato de poder del Partido Socialista. En lo que concierne a la oposición, bueno, Vox estaba en el Supremo sentado, el PP, esto es así entre usted y yo, que no se entere nadie, pero lo que a mí me ha llegado esta tarde es que los abogados que están allí en las acusaciones populares, en las otras, tenían que pasarle al del PP los papeles. En fin, bueno, pero Feijóo ha dicho, y en esto tiene razón, que se querelle, que Sánchez se querelle. Y si no se querella es porque estará diciendo la verdad y entonces se tiene que marchar. ¿Y quién le pone el cascabel al gato? Esta es la cuestión. En España ya parece que no hay Estado capaz de hacerlo. ¿Todavía? En un país normal, en cualquier país normal, alguien estaría actuando ya de oficio solo sobre la base indiciaria de lo que ha salido en estos 3 días de juicio en el Supremo. Si aquí no está pasando, habrá que apuntar a quienes tienen la obligación de hacerlo y por el motivo que sea no lo hacen. Y mientras tanto, pues seguiremos esperando. Mañana es Coldo, me parece, ¿no? Pues a ver qué es lo que nos cuentan. Atentos a la pantalla. 21:49, 20:49 en las Islas Canarias. Antes de empezar, muchísimas gracias Marcela, el bolígrafo, eso es básico. Antes de empezar con los titulares, muy importante, que la lotería del Día de la Madre del Club de Amigos, claro, que tenemos billete propio. Le voy a dar la cifra. 6, 3, 5, 6, 4. No remedaré la entonación propia de los niños de San Ildefonso, más que nada por no hacer el ridículo, pero el número es bien bonito.
Entonces, ¿cómo conseguirlo? Llamando al club de amigos o comprándolo a través de la web. No venga aquí, por favor, como hace mucha gente, porque no los tenemos físicamente. Ya nos pasó en los sorteos de Navidad, la gente viene y no hay, porque no podemos tener aquí, bueno, imagínese usted, pero se puede, ya sea vía teléfono, ya sea directamente en la página web del club, clubdeamigos.eltorotv.com, obtener este 10º del Día de la Madre del Club de Amigos. Y dicho esto, nosotros vamos con los titulares del día, donde hay muchísimas cosas muy interesantes, mucho más allá incluso de Aldama y las mascarillas, estos. Bueno, veremos efectivamente el juicio del Supremo. El PSOE se financió ilegalmente y Sánchez lo sabía, es lo esencial de la declaración de Aldama, por otra parte rica en detalles, algunos de ellos particularmente sórdidos, como el efecto hormonal que en María Jesús Montero provocaba la presencia de Ábalos, según ha quedado explicado hoy. De verdad, y esta gente, o sea, joder, Torrente es una novela de niños, todo eso, comparado con... De verdad, ¿eh? ¿No se entera usted? Bueno, luego se lo contaremos. Los pactos de gobierno salen adelante. En Aragón, hoy, Azcón ha sido formalmente investido presidente del gobierno de Aragón, perdón, con los votos de Vox, mientras al mismo tiempo en Extremadura, por cierto, Guardiola anunciaba su nuevo gabinete con Vox en una vicepresidencia y 2 consejerías. Y bueno, pinta bien, ¿eh? Pinta bien. Ya veremos si les dejan empezar a andar, todo el mundo pendiente de lo que vaya a pasar en Castilla y León todavía. Y ya veremos en las elecciones andaluzas, donde hoy Moreno Bonilla le ha hecho un enorme favor a Vox al anunciar que él va a defender, a integrar y a traer más inmigrantes. Era justo lo que estaba esperando el votante del PP andaluz, estoy convencido. En fin, lo veremos. Vamos a hablar de la cuestión de la prioridad nacional, hombre. Porque uno va mirando y la noticia más sorprendente de estos días ha sido, a ver, que el PP decide subrayar la prioridad nacional porque en una encuesta interna ha descubierto que los votantes del PSOE están de acuerdo. A más de uno le ha estallado la cabeza tratando de entender la operación, pero lo que se está viendo en todos los casos es que la prioridad nacional en realidad solo están en contra las élites, los banqueros, los obispos, los ministros, y la gente del común pues está a favor porque la entiende perfectamente, aunque solo sea por la morterada de impuestos que pagan. Por otra parte, Marcela Rigía escribió esta semana en La Gaceta un artículo muy interesante sobre el aspecto propiamente jurídico de la cuestión, y aprovechando que tenemos hoy en la mesa a una jurista tan avezada como Marcela y a un catedrático de Derecho Constitucional nada menos, que es don Carlos Flores, pues vamos a dejar claras unas cuantas cosas sobre el mantra gubernamental de que esto no es constitucional. Sea constitucional o no, lo que hay es una porción creciente de la población que entiende que es imprescindible. Y esto es lo que está llevando, entre otras cosas, a un cambio social profundo, que es el que está protagonizando la generación más joven. Han salido en los últimos días estudios muy interesantes que, por una parte, confirman la impresión de desmantelamiento general que tiene una parte creciente de los españoles, y cuanto más jóvenes, más intensa es esa impresión, y al mismo tiempo el descrédito completo del mundo woke en las generaciones más jóvenes, así el feminismo, el inmigracionismo, la ideología LGTB, todas esas cosas donde la gente de menos edad está hasta el gorro. Y es lógico porque llevan un montón de tiempo metiéndoselo a martillazos, así que la gente se revela. Pero ¿sabe usted por qué también? Sencillamente porque es mentira, porque están creando una sociedad monstruosa. En fin, lo veremos. Y si nos da tiempo, que yo creo que sí, nos acercaremos también a la polémica en torno a Mariano Barbacid, el oncólogo, que, como usted sabe, en este momento está siendo víctima de una campaña bastante feroz desde medios de izquierda, medios, por cierto, vinculados a la corrupción del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, claro. Así que vamos a contar exactamente lo que está pasando. Pero esto y alguna cosa más en compañía de nuestros contertulios de hoy, don Carlos Astiz. ¿Cuánto tiempo se invierte por aquí? Buenos días, buenas tardes. Pues un placer estar de nuevo, y además con 2 cosas muy importantes. La primera, el nuevo libro de López Mirones. Mañana estará en El Gato explicándolo. Sí, está fantástico, lo he empezado a leer y me parece que está fantástico,
que además cuanto más conozcamos de España, más capaces seremos de defenderla y ponerla de nuevo en el lugar que le corresponde. Y en segundo lugar, después de ver los titulares, yo creo que hay una pregunta que hay que hacerse, que nos hacemos una gran mayoría de españoles. La primera cuestión es cómo es posible que aquí no dimita nadie. En cualquier país medianamente normal, ni siquiera ya civilizado, medianamente normal, hubiera dimitido el presidente del gobierno, el gobierno en pleno, etcétera, etcétera. Porque está la avalancha de pruebas, testimonios de la corrupción, de los miles de millones que nos han robado, que es que no podrían estar ni medio minuto más. Y aquí la pregunta consiguiente es: ¿a qué espera el PP para presentar una moción de censura? Porque es que aquí esto ya no es normal que pretendan que el Parlamento está en la legalidad, porque el Parlamento está directamente trabajando para ocultar, para ser cómplice de la corrupción. Me parece que la moción de censura es lo menos que se puede esperar a la oposición. De momento la Fiscalía lo que ha hecho ha sido aumentar el número de fiscales de partido socialista en su estructura. La señora Pera-Mato, exactamente como se esperaba de ella. O sea, que, en fin. Don Carlos, bienvenido, buenas noches. Mañana López Mirones, efectivamente, en El gato de los Húsares, hablando de su nuevo libro, España. Sí, señor. Don Miguel Ángel Quintana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Que justo se me había bajado No me extraña porque esas sillas tienen el asiento cuando... mérito, sí. Creo que ahora estoy a la altura, ¿no? Bueno, yo siempre estoy a la altura. Tú siempre estás a la altura. Pero... ¿Qué tal? Bien. Muy interesado en todos los temas que tratamos hoy, que son bien potentes. Ya lo creo que son potentes. Sí. Bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Rigía, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, encantada de estar aquí. Has visto que los letrados siempre llevamos bolígrafo. Sí, muchísimas, es verdad. Y no los, ¿Qué? Que yo y los ya tengo... escritores, ¿no? Estamos... Sí, no, ya veo que solo al Es que, teclado. desde luego, joder. En fin, pero muchísimas gracias, de verdad. Y cerrando mesa, don Carlos Flores, ¿cómo estás? Pues bien, cansado después de un día largo en el Congreso. Hemos empalmado pleno, comisión y ahora gato. Pero bueno, encantadísimo. Oye, ¿es verdad que ha dicho esta mañana Pedro Sánchez en las Cortes que quiere gobernar hasta el año 2036? Ay, esa parte se me ha escapado. Menos mal. Han tenido ahí un rifirrafe muy considerado, muy calmado. Yo casi diría un juego de florete entre el PNV y Pedro Sánchez. Bueno, al PNV, que haya corrupción en el gobierno, que hayan putas en los ministerios, que haya reparto de mordidas, eso le importa relativamente poco, pero ayer le hicieron un tuit un poquito ofensivo, ¿no?, a Aitor Esteban, lanzándose vestido a una piscina, y les ha sentado fatal, ¿no? Y les ha sentado fatal y les han dado un ultimátum. Le ha dicho a Pedro Sánchez si quiere ir solo o acompañado a las próximas elecciones, y Pedro Sánchez ha dicho que acompañado. Son unos sinvergüenzas. Ya ha quedado la cosa. O sea, la posición del PNV de ¿cómo se te ocurre decir que el PNV se vende? Joder, no ha hecho otra cosa en toda su vida, por Dios. En fin, todavía tienen que explicar por qué de repente traicionaron a Rajoy para apoyar a Sánchez. La pregunta no es sí, la pregunta es cuánto. Exactamente, la pregunta siempre es cuánto, sí señor. En fin, bueno, ahí estamos. Carlos, bienvenido. Bueno, nosotros, si le parece, vamos a empezar por la noticia de los pactos políticos, que es lo que tanto altera la opinión, y donde, por cierto, es verdad que la atmósfera gubernamental está consiguiendo, aunque cada vez influye menos, pero en fin, está consiguiendo que los medios, en principio de la paposfera, o sea, vinculados al Partido Popular, no terminen de sacar pecho por los pactos de gobierno, porque es verdad que gobiernas, pero con el pecado nefando de haber pactado con Vox. No, una vergüenza todo. A nosotros nos parece muy interesante subrayar esta formación de gobierno, sobre todo por lo que cabe esperar de ellos, ¿no? Ha sido muy interesante seguir hoy Sí, ha sido interesante. Yo seguro que usted va a pensar, pero de verdad que ha sido interesante. No le diré por qué la sesión de investidura en Aragón, ¿no? Por el discurso de cada cual. Porque al final es que es lenguaje politiqués puro y duro, en todos los casos. Bueno, por partes. Azcón, ¿qué ha dicho Azcón? Esto. Con un pacto que va a ser bueno para Aragón. Con un pacto que va a cumplir con las tres condiciones con las que yo he estado hablando aquí durante muchos meses: legalidad, competencia y mínimo común divisor. Se establecerá un sistema de acceso a la vivienda y al alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente. ¿Usted se acuerda de aquel decálogo que le puso Feijóo para pactar con Vox, que empezaba diciendo, ante todo respeto a la ley?
que aquí tradujimos en términos claros. O sea, te invito a cenar, pero en la sopera no me orines. Pues claro que respeto a la ley, para ya solo faltaba. Esto ha sido un poco lo mismo, ¿no? Es decir, es un discurso, digamos, que te estás poniendo la venda para que no te... El problema del PP, habla pensando en el enemigo, ¿no? Bueno, ¿qué ha dicho el PSOE, la señora Alegría? Pues lo que tenía que decir, que esto es el acabose. Aragón va a quedar hundido en los monegros, se va a abrir una enorme zanja y por ahí va a quedar sumergido el conjunto de la población aragonesa, menos los molinos, que esos van a seguir dando dinero a Alegría. El problema son las consecuencias que este acuerdo tiene, que van a ser negativas, sobre todo para Aragón. Negativas en los servicios públicos, pero también negativas en la convivencia de nuestra comunidad autónoma. Porque sí, lo que han firmado en su acuerdo, por muchas cabriolas que quieran hacer, por muchas justificaciones que le quieran dar, es directamente un proceso de discriminación. Segregarnos entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, aragoneses de primera y aragoneses de segunda. Y oiga, esto es a todas las luces ilegal. Y no hace falta ser jurista. No hace falta ser jurista como el Massaix, tenía que haber dicho. Bueno, luego hablaremos de la cuestión esta de las segregaciones, pero me interesaba el tema del discurso porque era básico en todos. Lo habló el señor de la Junta diciendo nunca ha dependido más ahora el gobierno de Aragón de Madrid. Pero es lo que dicen siempre, salvo que manden ellos. Entonces, todo es siempre lo mismo, ¿no? Nolasco, que va a ser el vicepresidente del gobierno aragonés, ha dicho esto. No vamos a pedir perdón por defender la prioridad nacional, no vamos a pedir perdón por decir que los recursos públicos son limitados y que deben administrarse con justicia. Eso no es discriminación, eso es sentido común. Eso no es extremismo, eso es lo que piensa una inmensa mayoría de españoles. Por eso, señor Azcón, hoy Vox votará a favor de su investidura, lo que implica votar a favor de un compromiso. Luego, ya digo que del tema prioridad nacional vamos a hablar específicamente después, poniendo en relación con otros datos muy importantes que han aparecido hoy, que ahora se trata de subrayar sobre todo, vamos a ver, la normalidad de que haya pactos democráticos de gobierno. Es que es un poco asombroso tener que recordarlo, ¿no? En Extremadura, hoy la noticia era que la señora Guardiola anunciaba su gabinete. Creo que tenemos algunas imágenes, no sé si bueno. Gabinete donde Óscar Fernández, que estuvo la otra noche con nosotros, ocupará efectivamente la vicepresidencia y una consejería de desregulación, entre otras cosas, ¿no? Vox ocupará también la consejería de Agricultura y luego el resto de los perfiles, pues que se verá como en todos los gobiernos del universo mundo, si funcionan, si no funcionan, si son eficaces, si no, se justifican del gasto público que representan, pues todas esas cosas como en cualquier gobierno normal. Es decir, no va a arder Monfragüe porque se haya formado un gobierno PP-Vox, más bien al revés, Bueno, por tanto, la verdad es que me siento un poco raro diciendo esto, pero normalidad democrática, que diría cualquier ministro en estos pactos, ¿no? Que por otra parte ya están en otros lugares, si es que no pasa nada, ojo. Bueno, es normalidad democrática, es decir, es normal que haya unas elecciones, es normal que el partido mayoritario gobierne, es normal que si ese partido mayoritario no tiene una mayoría absoluta, pues se apoye en otra fuerza política, es normal que elija a la fuerza política más cercana o con mayores coincidencias y es normal que esa fuerza política solicite a cambio de su apoyo pues concesiones en todos los niveles, a nivel programático y también a nivel de estructura y de integración de las instituciones políticas de la comunidad. Es tan normal que no me explico o no me habría explicado que hubiese salido de otro modo. Es decir, vale, algunos dirán, joroba, pues sí que lo han puesto difícil y sí que llevamos meses negociando y sí que se han hecho de rogar. Bueno, lo que tú quieras. Uno se puede poner de acuerdo en 2 días, en 2 semanas o en 2 meses. Pero para mí era absolutamente de cajón que las cosas iban a salir e iban a salir de la manera que han salido. Y lo mismo lo diría respecto de Aragón. Iban a salir e iban a salir de la manera que han salido. Y en Castilla van a salir y van a salir de la misma manera. Y si mucho me apuras, hasta en Andalucía van a salir y van a salir de la misma manera. ¿Por qué? Porque no puede ser de otra forma. Sí, que ibas a decir en Castilla y en León, si me apuras. En Castilla y León, perdón. Los que somos valencianos nos podemos permitir esas relajaciones. Es que es de Salamanca, joder. Bueno, de Salamanca sí, ahí nos metemos en un berenjenal, pero sí es verdad. Históricamente está en el Reino de León, sí. Aunque la UPL de momento en realidad está con la provincia, ¿no? Pide anexiones de momento.
En fin, vosotros cómo veis los pactos en general y sobre todo qué esperáis de ellos, porque a mí me parece que se trata de exigir, ¿no? Han conseguido, está bien, han hecho lo que se esperaba, pues ahora tienen que empezar a... Bueno, no es que se trate de exigir, es que la clave del pacto está en exigir. Yo la lectura que hago de los pactos en general es el fracaso del Partido Popular en todas las comunidades que ha adelantado elecciones, porque es clarísimo. Hablabas cuando comentábamos este titular, José Javier, de una venda. Claro, es que no les queda otro remedio que ponerse una venda porque adelantaron las elecciones y les salió fatal, porque lo que ha pasado es que tienen un Vox más fuerte a su lado presionándole, que es lo que hace falta. Porque si no, el Partido Popular, y esto lo vemos muy claro, por ejemplo, en los pactos de Aragón que se han producido hoy, está otra cosa. O sea, ha estado negando durante todos estos años que lo que ha pactado con Vox, las políticas que ha pactado con Vox eran imposibles de aplicar. ¿Por qué no se podían aplicar? Pero cuando ha habido una ola de sentido común, se han llenado las urnas de votos a favor de Vox, resulta que sí que pueden aplicarlas, ¿no? Entonces, yo es la lectura que hago de eso, que no solo es positivo el pacto, sino que es necesario, porque si no tenemos a un Partido Popular que empieza a tender hacia la izquierda con una deriva total. En concreto, los pactos de Aragón pues, o sea, son notables, han conseguido buenas consejerías. Estamos hablando de cero financiación a supuestas ONGs que trafican con seres humanos, estamos hablando de este plan de repatriación del que habla la propia ley de extranjería, ya vigente en la actualidad y que el Partido Popular modificó en el año 2015 y que no han querido aplicar ni Partido Popular ni Partido Socialista en los últimos años, que en su artículo 35 contempla este tema de la repatriación. Estamos hablando de bajar impuestos, o sea, estamos hablando de cosas que afectan en este caso a los aragoneses, pero que son positivos para todos los nacionales de España. Y van a tener que empezar a darle la vuelta a muchas cosas, empezando por ellos dicen, eso como la conferencia episcopal, ¿no? Sobre esto no tengo competencias. ¿No? Vamos a ver, desde mi punto de vista, Carlos, te someto a ti la idea, Carlos Astiz, la política española ha llegado a tal grado de fragmentación, ellos lo llaman descentralización, que en realidad cualquier declaración de un gobierno autonómico es una declaración de principios, incluso por encima de su ámbito de competencias, me parece a mí, en el caso concreto de la política medioambiental, de los molinos, etcétera. O sea, es fundamental lo que tienen que hacer ahí, lo que pueden hacer ahí, lo que deben decir ahí. La capacidad que tienen, además, de decidir o de implantar políticas, yo creo que está muy por encima de lo que cabría esperar de un Estado simplemente descentralizado. Yo creo que, es decir, en la ciudad de Antequera, en la carretera que une Antequera con Málaga, hay una pintada enorme que pone abajo el régimen del 78. Porque creo que lo que nos está demostrando la realidad en estos últimos meses, mucho más, es que el régimen del 78 nos ha convertido en una sociedad fragmentada, en una nación rota en trocitos, en la que somos incapaces de frenar un tipo como Pedro Sánchez, que está realmente sobrepasando todos los límites, no ya solo de la legalidad, sino sobre todo de la decencia. En el que debería haber dimitido hace muchos meses por la implicación de todo su entorno político y familiar. Y nada de eso ha sucedido. ¿Por qué? Porque necesitamos otro marco legal y otro marco constitucional precisamente para que la mafia que nos gobierna pudiera estar hoy en la cárcel. Y eso no sucede. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que pasa? Que los pactos están demostrando, en primer lugar, que una parte de la población española no se resigna a dejarse morir, no se resigna a suicidarse como nación o como pueblo. Y efectivamente los pactos entre PP y Vox son la única salida que le queda al Partido Popular para seguir manteniendo cuotas de poder autonómicos. ¿Por qué? Porque cada vez es mayor la gente que plantea con claridad que necesitamos realmente una prioridad nacional, que la inmigración no puede ser una avalancha de tal manera que nos sumerja a todos en la ruina. Todas estas cuestiones, la central nuclear de Almaraz como una base industrial que necesita Extremadura, por ejemplo, son cosas que la población ve con claridad y sabe, además empieza cada vez a distinguir más quién las defiende realmente y quién simplemente las defiende de palabra. Me parece que todo esto abre, por un lado, un momento muy crucial de incertidumbre política, de ver qué va a pasar, porque las autonomías están haciendo una cosa, a nivel central el Partido Popular está haciendo otra o intenta aparecer que hace otra. Y, sin embargo, las cuestiones cada vez son más claras. Es decir, la prioridad nacional se ha convertido en el centro del debate político en España. ¿Por qué? Porque es lo que está reclamando la inmensa mayoría de la sociedad. No ser que tu abuelo no sea postergado después de cotizar toda una vida por el señor que acaba de llegar de la patera.
Yo creo que eso es evidente. Y el desplome de los servicios, no solamente porque va a haber una avalancha de millones de personas que van a intentar utilizarlos, sino también por el robo sistemático que está haciendo este gobierno y todos sus amigos de lo que es la estructura, las estructuras que se han dado los españoles. Me parece que nos enfrentamos a una crisis muy profunda que vamos a tener en los próximos meses y realmente el voto, especialmente joven, y además un voto que ya no es solamente el voto del Partido Popular, el voto de Vox, es que es un voto que empieza a atraer también, es una serie de problemas que empiezan a atraer el voto de gente que votaba a la izquierda, que votaba al Partido Socialista, que votaba a Izquierda Unida. Es decir, la izquierda radical está hundida en la nada y va a caer mucho más. Y esos jóvenes que están adoctrinados en el colegio, que están adoctrinados en las universidades, empiezan a darse cuenta que la realidad es otra cosa. Y cuando empiezan a tener que salir al mercado de trabajo o a buscarse una vivienda, se dan cuenta que hay quien defiende y quien dice defender, pero no lo hace. Miguel Ángel. Sí, yo quería volver un poco a la idea de Marcela, ¿no? El típico argumento del PP, dado que no hay pocos argumentos normalmente políticos, de hecho es un argumento antipolítico, que es el argumento de que algo no es posible hacerlo en la ley, en la política, no se puede discutir, ¿no? Es un argumento antipolítico porque ahí para, si no se puede hacer, claro, es como ponernos a imaginar, ¿deberían volar las mulas con alas de colores verdes? Pues no lo vamos a discutir porque es imposible. El problema es que a veces se utiliza, o sea, el argumento se utiliza siempre, pero a veces se utiliza, yo creo que como herramienta, pues eso, para interrumpir la conversación, yo creo que a veces se utiliza porque genuinamente se lo creen. Es decir, cuando uno tiene una percepción de la política como mera gestión de lo que ya hay, que en el caso del PP es más concreto, es mera gestión de lo que ya hay, es mera gestión del legado que nos ha dejado el PSOE en términos legislativos y en términos también de ideas. Conservadores del PSOE. Sí, esa es una buena definición, efectivamente. Entonces, conservadores además en esa acción en la que uno es conservador de arte, ¿no? Con mucho mimo, lo cuida y no vaya a embrutecerse ese legado. Pues efectivamente, cuando uno tiene esa concepción, evidentemente todo es imposible, porque lo único que es posible es gestionar, y el que tiene ideas, y es verdad, el que trabaja ideas, es verdad, curiosamente es el PSOE. Son ideas malas, son ideas terribles, son ideas que quieren fragmentar España tanto por debajo en sus distintas autonomías como disolvernos por arriba en el poder que tenga cualquier instancia superior, que siempre al PSOE le ha encantado, pero bueno, tienen su proyecto, tienen sus ideas y están allí, y es y lo muestran de una manera más o menos clara una y otra vez, y algunos seguramente creerán en ello. El problema del PP es la ausencia de este partido que ya lo hemos hablado más veces, un tanto nihilista, y con un partido nihilista, efectivamente, el nihilismo consiste en eso, viene de nihil, nada en latín, es no creer nada, y por lo tanto no creo que sea posible nada. Esa refutación brutal que hace el que muchas de las cosas que se han hecho el PP previamente hubiera dicho que es imposible, y muchas más que vendrán, porque como dice a todo que es imposible, que nada se puede hacer, pues obviamente en algún momento, si cambian las cosas, que tampoco lo tengo yo todas conmigo, he de decir, igual que no lo tenía todas conmigo en el 23, o sea, creo que esta actitud nihilista propia de otra época, en la cual, pues cuando la gente se cansaba del PSOE se va al PP, y cuando se cansaban del PP se van al PSOE, esta actitud no es la de ahora, y no tengo yo todas conmigo en que se pueda vencer a Pedro Sánchez, especialmente teniendo en cuenta que nos ha cambiado el censo y nos ha cambiado, por tanto, nos está cambiando la nación. Sí. Pero bueno, y ante todo esto, pues el PP está a lo suyo. Pues creo pero si algún momento hay un cambio, pues todavía veremos muchas más sorpresas de estas, de que lo imposible, entre comillas, se ha vuelto posible y real. Pero fíjate que cuando al PP se le agota el argumento, la tesis de esto no se puede hacer, no le faltan otros argumentos. Está el argumento de esto no le importa a la gente, ¿no? Esto no le importa a la gente. No sé, la ablación del clítoris, ¿a qué porcentaje de españoles les importa real y directamente la ablación del clítoris? Pues al 0,0001%. ¿Ese es un motivo para no abordar esa cuestión? Evidentemente no. Y luego ya está el argumento de los argumentos, el argumento absolutamente irrebatible e indiscutible, el típico argumento rajoyano, no toca. No toca. No, pero cuando te dicen no toca, ¿cómo contradices ese argumento? ¿Cómo lo discutes? Toca? No toca. ¿Dónde dice qué es lo que toca? ¿Cuál es el orden de cosas? Claro, ¿por qué no toca? ¿Dónde no toca? ¿Cuándo va a tocar? ¿No? Para formularlo, no toca, ¿no? Has tenido que utilizar una negativa, ¿no?
o esto no importa a la gente. O sea, son siempre antipolíticos. O sea, todo pertenece a lo mismo, porque efectivamente, ¿cómo distingues lo imposible de lo que no toca y lo que no toca de lo que en realidad no importa? O sea, son todo conceptos como, y es verdad que en lógica la demostración, la existencia de una negación no se puede demostrar, solo se demuestra la existencia, no puedes comprobar la negación. O sea, que en ese sentido, en ese nihilismo, yo creo que todos esos argumentos son desgraciadamente bastante coherentes. Por apuntar un segundo esto que apuntaba Carlos y Miguel Ángel, que yo creo que es esencial, porque o sea, realmente yo, observando lo que ha pasado en las últimas elecciones y tal, la verdad es que no puedo dejar de afirmar que en realidad el Partido Popular no quiere un cambio. Lo que quiere, y es muy triste decirlo, porque realmente es el primer partido político más votado de la nación, aunque no gobierne en las últimas elecciones generales, pero la realidad es que, por desgracia, si no está Vox ahí para apretarle, ellos no quieren cambio de políticas, no solo porque sean conservadores políticos, de conservar lo que viene de los progresistas porque tienen miedo a tocarlo, sino porque son conservadores de sus sillones. Y esto es muy triste, porque están a ver cuántos más escaños sacamos para seguir manteniendo las personas que teníamos aquí ya colocadas. Ese es el problema. Por eso es tan necesario otras fuerzas políticas que aprieten en estas políticas, porque si no, no tenemos cambio de la Agenda 2030 en Aragón o en Extremadura, me da igual. No tenemos el tema de la prioridad nacional, que solo puso sobre la mesa Vox. No tenemos el tema de bajar los impuestos. No tenemos el tema de las ayudas públicas o el tema de la precarización laboral. O sea, hay 1000 temas que no se atreven a abrir el melón. Hay una prueba muy buena para saber que la acción política, la propuesta real, lo que tú estás diciendo, las hace Vox y no PP, que es ¿cuáles han sido las propuestas del PP que se van a implantar en estos gobiernos? Nadie las conoce. Nadie las conoce. Todo el mundo está hablando, incluido el PP y los comentaristas del PP y los medios del PP, de las propuestas de Vox, especialmente de una, que es la de la prioridad nacional. ¿No? Pero no hay ningún tema de los que ha aportado este nuevo gobierno y diremos, claro, pues como tampoco la hubo la vez anterior, ni la vez anterior, ni la vez anterior. Es verdad, estamos acostumbrados a no discutir de las propuestas del PP porque nunca son nada, porque son efectivamente eso. Pero ahora vemos que sí que es posible discutir de propuestas que no sean siempre las de la izquierda, que no sea, pues no sé, hoy ha salido Ione Belarra diciendo que hay que dar derechos a los primates superiores. Por ejemplo, estas cosas que estamos... Porque ya, claro, cada vez tienen que decir cosas más raras. Bueno, pues este protagonismo que ha tenido siempre la izquierda en las propuestas y que luego jugamos con ellas, ahora la ha conseguido Vox y PP, pese a ser el partido más votado, como decías, no las ha logrado. Lleva tiempo sin lograrlas introducir en el debate español. Y que tenemos 3 PPs, a ti te falta uno, Carlos. O sea, hablabas del PP autonómico, del PP estatal, pero es que tenemos el PP europeo. El PP europeo. Que va en contra de lo que dice el Feijóo aquí en España. 2030, o sea, es que es una cosa escandalosa. Entonces, no son confiables. La palabra es esa, que tú echas el voto a algo que no sabes a dónde va. Este es quizá el problema de estos pactos. Yo reconozco que tengo todavía mis dudas. Espero que Vox haya tenido la suficiente picardía o sensatez, porque en este caso se limita a una mera sensatez, de articular métodos de control de que se cumplan. Pero yo no me acabo de fiar porque incluye fiarse del PP. No digo porque no sea fiarse de Vox, incluye al final hay un momento en el cual el PP tiene que decir voy a hacer esto aunque no me guste, aunque todos mis periodistas de cabecera estén diciendo que hay que hacer lo contrario, aunque todos los pocos intelectuales que dicen alguna cosa y que están en su órbita me digan lo contrario. A pesar de todo esto, voy a hacer esto. Y yo esto me cuesta verlo. Reconozco que soy un poco Santo Tomás. Es evidente que el Partido Popular nos lleva como 40 años de ventaja en la política española. Son muchas horas de vuelo, son muchos gobiernos formados, son muchas... No, bueno, en realidad son pocas negociaciones para formar gobiernos las que el PP ha tenido que llevar a cabo, porque no nos olvidemos, hasta el momento en que surge, desde el momento en que surge Vox, el problema del Partido Popular es entenderse con Vox. Antes de que Vox surgiese, el problema del Partido Popular es que no tenía nadie con quien entenderse y o ganaba por mayoría absoluta o se quedaba en la oposición, y el Partido Popular se ha quedado en la oposición estando a un solo escaño de la mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque no tenía nadie que le prestase ese escaño. Cierro el paréntesis. El Partido Popular nos lleva mucha ventaja en esto, pero yo creo que vamos aprendiendo poco a poco. Estos pactos se han fraguado con mucha más precisión, con mucho más detalle, con muchas mayores garantías, también con más tiempo. Esa es la consecuencia, que se hayan demorado todo el tiempo que se han demorado, que los que se fraguaron la primera vez que Vox entró en los gobiernos autonómicos en varias comunidades en el 2023. Hemos aprendido de nuestros errores y hemos aprendido también de las prácticas del Partido Popular. En Extremadura sabemos
no solo qué consejerías vamos a tener, sabemos qué consejerías vamos a tener, qué direcciones generales va a tener cada una de esas consejerías, qué competencias tiene cada una de ellas y cuál es el presupuesto, el porcentaje del presupuesto que van a manejar, para que no nos encontremos con sorpresas como que asumes una consejería de Agricultura y al día siguiente descubres que no, el agua no va en Agricultura, el agua va en territorio o en infraestructuras, ¿no? O descubres que tal o cual dirección general se acaba de desgajar y va a otra consejería y luego sacas cuentas y descubres que tienes 3 consejerías pero manejas el 10% del presupuesto. Sí. No, me alegra escuchar a un político reconociendo los propios errores. O sea, has hablado de los errores de Vox, sí. porque no habéis oído hablar de los errores del PSOE o de los errores del PP. Yo creo que además hay otra cuestión que influye en el cambio, que es que realmente estamos en un cambio de ciclo, es decir, la situación no es la misma que hace 3 años. Ciertamente. Y en ese terreno, es decir, yo creo que las posiciones, digamos, patrióticas, las posiciones de defender la nación, de hacerla más grande, de que su sociedad sea más libre, es algo que está cambiando, que ha cambiado drásticamente en los últimos años, que no solamente por el avance de fuerzas patrióticas en prácticamente todos los continentes, sino muy especialmente por el cambio que ha habido en Estados Unidos como gran potencia líder, también en el mundo ideológico, ¿no? En el mundo ideológico político. Me parece que además ese cambio va a encontrar sustrato en todas partes. Lo estamos viendo en Europa, como todas las encuestas, incluso algunas de las elecciones, da pábulo a la posibilidad de que haya realmente gobiernos patrióticos que defiendan la familia, la patria, la libertad, que básicamente son los elementos cruciales como para que las naciones se desarrollen y los habitantes de esas naciones encuentren las capacidades de ser más grandes y ser mucho más libres. Es el gran tema y es el gran marco, y es lo que conviene no perder de vista. Lo de la corrupción es importantísimo, por supuesto, claro, todos esos detalles son muy importantes, pero el gran marco es ese. Y a propósito del gran marco y de pequeñas acciones dentro de ese gran marco, citaba antes Carlos Astiz Antequera. El día 2 de mayo a las 11:30 de la mañana en Antequera, Alive, que es una nueva asociación del sector primario, consumidores, etcétera, tiene concentración y manifiesto en la Plaza de Castilla de Antequera. Mañana tendremos aquí a Alive para contárnoslo. ¿Y qué van a reivindicar? Fundamentalmente el producto nacional y al productor y al consumidor nacional frente a los marcos reguladores que otros deciden para hacernos la vida imposible. Mañana lo veremos. Nos vamos a la publi y a la vuelta entramos de lleno en la problemática de la prioridad nacional, que solo es en realidad una parte de todo lo que está pasando con los espectáculos asombrosos en los consulados. En la Embajada de Gambia ha habido un asalto de gambianos a la propia embajada para conseguir papeles. Luego nos hemos enterado de que es que pagan, creo que son 180 euros y les dan el certificado de penales y lo que haga falta. Esto está siendo, vamos, Publi, lo vemos. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. ...22, 27, 21, 27, estamos de vuelta. Vamos con la gran cuestión. Es la cuestión por antonomasia. Vamos a ver. Me gustaría antes mostrarle los datos que han salido hoy sobre la relación inmigración-paro. Porque usted sabe que el discurso oficial, así en la patronal como en la conferencia episcopal y por supuesto el gobierno, es que necesitamos mano de obra que venga a hacer el trabajo que se queda sin cubrir porque los españoles o son muy vagos o muy señoritos o se ve que no tenemos talento. Entonces, la realidad de los datos son datos del Instituto Nacional de Estadística, conviene verla, porque vamos a ver unos cuantos. Vamos a ver. Inmigrantes en paro, lo cuenta El Español, insisto, citando datos del INE. En este momento, los inmigrantes en paro suben a 731.900
en el arranque de la regularización de Sánchez. Hay un 20% más que a finales del año pasado. Es decir, ¿para qué los estamos regularizando? O sea, claro, pero si es que objetivamente sobran. Es decir, en Alemania no había 700.000 españoles en paro en 1962, ¿verdad? O sea, no cabía en cabeza humana que encontrarte ahí esa acumulación de gente. Claro. Bueno, en fin, segundo dato importante respecto a la seguridad social, lo contaba Unaicano, el 70,3% de las mujeres marroquíes y el 81,9% de las argelinas no cotizan a la seguridad social en España. O sea, están aquí sin trabajar, acceden a todo nuestro sistema de ayudas, como es lógico, etcétera, pero no cotizan. Por tanto, se convierten simplemente en ciudadanos que aspiran recursos, pero no dan nada a cambio. Estamos hablando de un porcentaje enormemente alto. Cristian Campos se preguntaba, me parece que con toda la razón del mundo, lo que va a ver usted en pantalla. Tenemos 732.900 migrantes en paro, hay 3,5 millones de parados en total, hay 2 millones de personas, además, viviendo del ingreso mínimo vital, y encima tenemos que regularizar a 800.000 más. ¿Por qué? Es que me parece que estos datos hay que ponerlos encima de la mesa para hacer ver que el argumento económico es enteramente ficticio. Buscan otra cosa, porque si no nos explican. Esa última pregunta me gusta, sin que nadie sepa explicar por qué. Yo el lunes asistí a un desayuno en el que intervenía el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, le presentaba a Garamendi, el presidente de la COE, y en donde, bueno, pues la alta representación del empresariado valenciano se declaró partidaria de la regularización, Bueno, pues están entre nosotros y algo habrá que hacer con ellos, ¿no? Sí, bueno, claro, lo que pasa es que al mismo tiempo que se declaraba partidario de regularizar a los inmigrantes, también decía que la Comunidad Valenciana, y por ende toda la empresa española, tiene un problema de productividad. No creo que la productividad mejore importando inmigrantes no cualificados. Argumentó que sería muchísimo mejor tener inmigrantes formados en origen. No creo que los inmigrantes que tenemos ahora sean formados en origen, se hayan sacado su curso de electrónica o de astrofísica antes de subirse a la patera. ¿Cuál es la razón? Desde el punto de vista económico, lastran nuestra productividad, no mejoran las capacidades de nuestro tejido empresarial y, desde luego, no se adaptan a las necesidades cambiantes o a los planes estratégicos de nuestro sentido empresarial. A nadie se le ha ocurrido que si necesitamos relanzar, qué sé yo, la industria del automóvil, pues traigamos inmigrantes que sepan de chapa, de pintura, de mecánica o de electrónica. A nadie se le ha planteado ni siquiera eso. Por lo tanto, a mí me da la sensación de que una de dos, u ocultan sus auténticas intenciones, que es básicamente tener mano de obra barata, dócil y dispuesta a aceptar empleos en cualquier tipo de condiciones o con cualquier tipo de salarios, o directamente pues muestran una docilidad hacia el Ejecutivo pues digna de mejor causa. ¿Cómo veis el asunto, Carlos? Por ejemplo, vamos a ver, yo es que creo que una parte de la patronal, sobre todo la patronal organizada de la COE y similares, ya no depende del éxito de sus negocios, depende fundamentalmente como estructura orgánica, depende del favor de los gobiernos correspondientes. Tiene una parte de la COE, su presupuesto, no proviene de las cuotas de los empresarios, no proviene de lo que dan los empresarios precisamente para estar organizados, depende fundamentalmente también de lo que les dan las administraciones públicas, especialmente autonómicas, incluso municipales y desde luego estatales. Es decir, son como los sindicatos, organismos que sirven al gobierno y dependen de él, básicamente. Yo creo que se ve con claridad cómo esa patronal no defiende los intereses de los empresarios españoles, quizás en algunos sectores más o en otros sectores menos, pero en absoluto. Y con respecto a la invasión migratoria, porque no puede hablarse de otra manera, es decir, esto es una invasión, esto no es simplemente una cuestión que vienen aquí una serie de señores que necesitan comer desesperadamente y vivir en mejores condiciones, no, esto es una invasión organizada, planificada, que corresponde también a ese deseo
de las élites mundiales de destruir las naciones. Y las destruyen precisamente fragmentando las sociedades que albergan esas naciones, de tal manera que cientos de miles o millones de personas con puntos de vista distintos, referentes culturales, referentes personales, referentes religiosos diferentes e incluso algunas veces contradictorios con los de la mayoría de la población a la que llegan, lo que provoca son crisis, no solamente de servicios, porque están colapsando, lo estamos viendo ya en muchas comunidades autónomas españolas y en muchas ciudades están colapsando los servicios públicos, sino que también están desmoronando el estado de bienestar, es decir, vaciándolo de contenido, y mientras la población autóctona, la población que ha estado manteniendo con su trabajo y su esfuerzo esa estructura de ayuda, esa estructura de estado de bienestar, ve cómo esto se deshace. Y se deshace además en un proceso en el que esas élites transnacionales, esas élites globalitarias, lo que intentan imponer es unas sociedades destruidas, en unas naciones destruidas, que se sometan al control de esos organismos supranacionales, la Comisión Europea es un ejemplo clarísimo, y se repartan el poder local, digamos, entre las dos grandes variantes de la misma casta mentirosa y falsa, es decir, los socialistas, los populares, y se reparten, se lo quieren repartir en toda Europa, pero ese modelo ya está en crisis. La Agenda 2030, la Comisión Europea, están en una crisis profunda porque la población se está dando cuenta de que todo ese rollo de uy, pobrecitos, que vengan aquí todos los que quieran, lo único que hace es conducirnos a una situación en la que los servicios públicos se desmoronan, el estado del bienestar se vacía por completo y la población sufre inseguridad, carencias de esos servicios y desde luego una falta de futuro importante. Sustitución poblacional, Sí. no hay otra. Sí, porque a su vez, Explicación, bueno, sí. aparte de que es obvia la ventaja en términos electorales, pero fijémonos, lo habéis apuntado ya, todas las élites desean esto, ¿no? Desean la sustitución poblacional. Los tradicionalmente, según el viejo esquema, los tradicionalmente enfrentados empresarios y obreros, pues no ellos, obviamente, sino los representantes de los empresarios y los representantes de los obreros, representantes de los sindicatos oficiales, los sindicatos subvencionados, los sindicatos del PSOE y próximos a Izquierda Unida, están a favor. Están a favor, o sea que esa antigua tensión entre unos y otros, en esto está, no iremos a ninguna organización de empresarios de estos con representación de alto copete, no iremos a ninguno de ellos a hablar en contra de esto. Lo mismo en los sindicatos. Pero es que eso, nos vamos a las grandes empresas en general, con poder en el mundo, y nos ocurre lo mismo. Nos vamos a las grandes universidades o los grandes lugares donde se producen ideas y nos encontramos con la misma idea. Nos vamos a los grandes productores de entretenimiento y también nos encontramos con la misma idea, ¿no? Netflix, Disney, me refiero pues a las grandes productoras audiovisuales. Nos vamos a los grandes emporios periodísticos y de nuevo nos encontramos lo mismo. Están apoyados, es decir, hay una unanimidad, que es por tanto lo único que queda, el único reducto que queda para enfrentarse a ellos, la gente, el demos, el pueblo. Bueno, pues si cambiamos también al pueblo, ya que no nos cambian las ideas, porque no nos acaba de convencer esto de vernos sustituidos, pero si cambian no nos cambian a nosotros la idea, sino que cambian directamente quiénes somos nosotros, y somos otros ya somos menos claro, y somos más otros. Es que ese es el tema. Sí, Pues la estrategia es muy obvia, muy visible, pero bueno, por desgracia hay algunos todavía que piensan que, no sé, que esto es una cuestión de caridad. Sí, bueno, ya también, ¿no? En fin. Este tema de la sustitución poblacional, por cierto, en mi libro que sale hoy a la venta, Reiniciar España, desde hoy, hasta ahora estaba en preventa, desde hoy está en venta ya, es uno de los temas que trato porque es una evidencia, es decir, evidentemente hay un proyecto que no es el que nos cuentan. ¿Y cómo deben de ser de fuertes los intereses en juego como para que gente que normalmente piensa de una forma, en fin, digamos honesta, esté entrando en este sinsentido, ¿no? Bueno, Reiniciar España en la esfera de los libros, ya lo tiene usted. Entre otras cosas, hablamos precisamente de esa cuestión. ¿Me permites una pequeña publicidad? Porque de este tema, de tu libro, vas a poder hablar en el curso de verano que vamos a hacer los días 17 y 19 de julio en el Escorial. Sí, señor. Ya sé que queda tiempo, pero hay gente que se planifica las agendas en veraniegas, sobre todo con muchísima anticipación, y luego no puede, ¿no? O sea que si quiere escucharte hablar porque hablarás el tema va a ser la identidad, o sea que efectivamente, sería una buena idea. Es una parte importante. Y antes, este viernes que viene en Valencia, en Lorat Penat,
presentación del... A corto y a largo plazo, damos opciones para todo tipo. Y en fin, y más que vendrá. Y no sabéis lo mejor. Tengo casi confirmado a Eric Zemmour en El Gato el viernes que viene, ¿no? La semana qué que bueno. viene. Sí, va a estar. Pero bueno, esto era el paréntesis. ¿Verdad? Fantástico. Todo este paréntesis era simplemente pues, como cuando un torero va acercando el toro para que llegue la picadora. ¿Quién es la picadora? Marcela Rigía. ¿Por qué? Pues porque esta semana publicaba en la Gaceta un artículo muy interesante sobre una polémica recurrente y que dentro del follón descomunal de propaganda que hay en torno a la prioridad nacional estaba surgiendo. Es inconstitucional, es ilegal, es discriminación, es no sé qué, esto es ilegal. El propio Azcón, prioridad nacional dentro de la ley. No vaya a ser, vamos a ver, una defensa jurídica de la prioridad nacional. Y tú la verdad es que lo explicas en muy poquito espacio y con toda claridad. Bueno, muchas gracias, pero como buena taurina, más que picadora, soy muy dura y te voy a embestir porque no me has dejado mencionar nada sobre el tema anterior y tenía una cosa importante que decir. Pero puedes hilarla perfectamente luego con el... Vamos a irnos de derecho, ojo, Quería decirlo y ahora entramos en este tema. Quería decir que hemos hablado del tema del paro de la inmigración, pero es que no hemos hablado que España la tasa de paro juvenil es altísima. O sea, que es que estamos hablando de traer inmigrantes, que por cierto no hay discurso más xenófobo, pro esclavitud y pro precariedad que el de decir que tenemos que traer a gente de fuera para pagar nuestras pensiones, que se jacta la izquierda en decirlo constantemente, cuando la realidad es que tenemos aquí a jóvenes huyendo fuera porque no hay trabajo. O sea, que eso es gravísimo. Y ahora sobre el tema de la prioridad nacional, yo creo que este tema, que me alegro que haya salido en los pactos, porque es algo que ya había hablado Vox, pero ha hecho que esté en boca de todos gracias a que el Partido Popular haya entrado en el asunto, ha saltado el ámbito jurídico, o sea, ha saltado el ámbito político al ámbito jurídico, ¿no? No solo es constitucional, ¿no?, sino que realmente las personas que conocemos la Constitución, y Carlos Flores, por supuesto, mucho más que yo, por su experiencia y conocimiento, entra dentro de la lógica del funcionamiento del Estado social y para mí dentro de la base del contrato social. ¿Por qué lo digo? En primer lugar, porque la Constitución española no establece una igualdad absoluta en todas las materias y en todos los ámbitos, ¿no? Lo único que establece la Constitución española es que tenemos de garantizar la igualdad ante todos los españoles, cosa que, por cierto, la izquierda, que también critica el tema de la prioridad nacional, no ha hecho muchas leyes, como la Ley de Igualdad, donde ha puesto en un escalafón distinto a españoles por su cualidad de sexo, cosa que es completamente inconstitucional, ¿no? Entonces, lo que tiene que garantizar la Constitución es esto, y permite perfectamente, como lo ha hecho el legislador a lo largo de los años en muchísimos temas que no tienen nada que ver con este tema de inmigración, priorizar en determinadas materias y muy en concreto en prestaciones sociales frente a unos frente a otros. Y esto es normal, y muy en especial en acceso a la vivienda, muy en especial en acceso a subvenciones, muy en especial en acceso a prestaciones sociales. O sea, esto se ha vivido toda la vida. ¿Y por qué digo que choca también con lo que llamo contrato social, ¿no? Es porque en todo Estado, ¿no? O sea, el Estado tiene que encargarse de sostener esta comunidad que contribuye, ¿no? Entonces, la contribución está ligada necesariamente al acceso. Entonces, cuando uno contribuye, accede. Y eso es la base de cualquier contrato social. Por eso entiendo que la prioridad nacional no rompe en ningún caso con este principio, sino que es que lo complementa y es su base, porque cuando se refuerza preservar la prioridad nacional frente a una y otras, también se está haciendo este equilibrio entre derechos y deberes de los ciudadanos. Entonces, uno tiene deberes y recibe derechos. Es así sencillo, es de economía familiar. Carlos Flores. Pues mira, déjame que lo diga en palabras que no son mías, pero que desde luego hago mías. Habrá que recordar que tanto el PP como el PSOE, desde que pactaron la Constitución, cuando no se pensaba en inmigrantes ni en extranjeros que no fueran turistas, nunca han sido partidarios de una plena igualdad de derechos entre los ciudadanos y los inmigrantes, ni siquiera los residentes legales. Esto es así porque, frente a lo que se sostiene, esa igualdad plena no está en la Constitución ni en las leyes españolas ni europeas. Por descontado, hay un principio general de no discriminación consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Solo faltaría que se dijese lo contrario. Pero eso no garantiza igualdad plena de derechos. Y quien diga otra cosa es que no ha leído el artículo 13 de la misma Constitución del 78, ni tampoco la jurisprudencia constitucional al respecto. Javier de Lucas, catedrático de Filosofía de Derecho en la Universidad de Valencia y ex senador del Partido Socialista Obrero Español. La diferencia entre un calamandurrio y un tío que sabe de derecho. Es que es así. La Constitución no consagra la igualdad
universal. La Constitución consagra la igualdad entre los españoles, entre otras cosas porque predica los derechos de los españoles, entre otras cosas porque está hecha en nombre del pueblo español. Y garantiza a los extranjeros los derechos que la Constitución prevé para los españoles en los términos en los que las leyes que los españoles elaboren quieran otorgarles. Naturalmente, cuando estamos hablando de derechos personalísimos, no cabe esa diferenciación. Tiene el mismo derecho al honor un inmigrante que un nacional, tiene el mismo derecho a la vida un inmigrante que un nacional, tiene el mismo derecho a un juicio justo un inmigrante que un nacional. Pero cuando hablamos de acceso a determinados servicios sociales, a determinadas prestaciones, es perfectamente posible priorizar a los nacionales, como lo es en los países de origen de estos extranjeros. Esas imágenes que estamos viendo es de las sucesivas aglomeraciones de ilegales que precisamente por su condición es imposible saber si es gente que vive aquí o que viene de fuera, y consta que ha habido muchos que han venido de fuera. Eso es el ascenso a la Embajada de Gambia. Yo no sabía que había tantos gambianos. Esto es por los papeles para sí, alto. Atentos. La Embajada de Gambia en España. Sí, sí, claro. Atentos a lo que está, en breve sacará Rubén Pulido sobre por qué en Gambia. ¿Sabía usted que había tanto gambiano en España? Yo no. Pero resulta que hay gato encerrado, o gamba encerrada en este caso. Bueno, lo que me interesa subrayar es la cuestión conceptual. Es decir, prioridad nacional no significa discriminación, o sí en la medida en que literalmente apartas a unos o a otros, pero no quiere decir que los excluyas. De hecho, ya hay discriminación. Ya hay prioridad, que por los baremos de carácter universal de vulnerabilidad que se utilizan, está privilegiando a extranjeros respecto a españoles, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Ya si hablamos de la segregación real, literal, material, de niños hispanohablantes o castellanohablantes, o como usted lo quiera decir, en Cataluña, en Baleares, en Valencia, en el País Vasco, en el cuento, ¿no? Claro. ¿De qué estamos hablando? Y yo quiero subrayar, esto lo entiende todo el mundo, menos los que mandan. Por eso me llamó tanto la atención el titular este de ABC. No, una cosa, ellos lo entienden, pero es que no lo necesitan. Es la diferencia, ¿no? Es que es la diferencia, porque cuando yo veía estas Pon el imágenes titular igual, aunque hable Marcela, si que has da puesto, lo mismo. no, Vale. perdona, José Javier, pero es que estas imágenes que han puesto son un insulto, porque aquellos españoles que no se pueden pagar una guardería privada, que no se pueden pagar un seguro privado médico y tienen que hacer cola, no les atienden, o no pueden llevar a sus hijos a una guardería pública y llevan cotizando toda su vida, es un insulto que esta gente que está saltando una embajada le den la guardería pública porque llegó ayer. Y sí, o sea, es que es así. Y es eso, así. y es no eso. hay más. Esa teoría de la guardería pública justifica la posición de los obispos, seguramente. ¿Por qué? Que no les preocupa mucho la cola No de es la guardería pública. Pero es justamente esto que acaba de Pero es expresar porque en contextos Marcela. de escasez hay que priorizar. No hay para todos. vale. Pero no ¿quién hay para tiene, todos. ¿quién tiene Perdona, escasez? Las bases, la base social. Claro, entonces, Por a eso esta vamos a gente no le titular, vamos a preocupa. titular. De verdad que esto es muy importante. Vamos a poner este titular porque es que condensa muchas cosas del ABC, condensa muchas cosas. Condensa por una parte los principios del PP, que básicamente son las encuestas, la opinión que toman como orientativa, que es lo que piensa el votante del partido contrario, y luego lo que piensa el votante del partido contrario y de cualquier otro, insisto, el votante, no los que no necesitan, como explicaba Marcela, claro. La gente que necesita el acceso a ese tipo de servicios, esos son los que dicen, pero ¿esto qué es? Sean del partido que sea. Y te diré una cosa, aunque no los necesites tienes derecho, porque has cotizado cada uno de los días que has trabajado por ellos. Es O sea, un es pueblo. que las cosas son así. Yo de verdad que en encuestas como estas lo que veo es un pueblo que se resiste a morir o a quedar disuelto. Son ejemplos de eso. Es verdad que, bueno, no sé si es ponernos un poco ya demasiado académicos, pero es verdad que las constituciones liberales, por así decirlo, ¿no? Todas ellas es verdad que incluyen una tensión inevitable. Por un lado, se habla de principios universales, libertad, bueno, famosamente todo lo que tiene que ver con la libertad, todo lo que tiene que ver con las igualdades, con la fraternidad, pues no sabemos muy bien
fraternos en el nombre de qué, pero también, y a su vez establecen constituciones de soberanía nacional, ¿no? Ese es el mérito de las revoluciones liberales de finales del 18 y a lo largo del 19. Y entonces, claro, las dos cosas que han ido de la mano durante un tiempo, fueron de la mano durante algún tiempo, el título de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bueno, no es el ciudadano. Es el ciudadano, no es el hombre, pero metieron el hombre. Esto es otra cosa que también conviene subrayar por la demagogia gubernamental, es decir, todos los ciudadanos, claro, no todos son ciudadanos. Claro. Es que un inmigrante ilegal no es ciudadano, por definición, es persona humana. Claro que sí. ¿Y salvará su alma? Pues si quiere Argüello, salvará su alma también. Pero no es un ciudadano, joder. Un ciudadano claro, pero al mezclar como si fueran lo mismo, porque luego los derechos que hay debajo son los mismos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Yo creo que, bueno, habiendo pasado ya los años, habiendo pasado ya los siglos incluso, y habiendo pasado ya un montón de experiencias que nos se pueden enseñar, yo creo que tenemos que volver nuestros ojos, especialmente, no digo ya al ciudadano o al connacional, sino eso, al propio, al prójimo en el sentido literal, que es que en castellano es de las pocas lenguas en las cuales la palabra prójimo es distinta que la palabra próximo, pero en realidad originariamente son la misma. Es la misma, El prójimo es el próximo, es el que tienes delante, el que te topas. Obviamente es el que te topas en una necesidad, y este es el ejemplo típico demagógico por parte de las personas que no quieren entender estas cosas como la prioridad nacional. Si te encuentras que se está muriendo un señor, me da igual la nacionalidad que tenga, pero es que nadie está planteando que se le cierren las puertas de los hospitales. Que se le niegue el derecho a la vida a otra persona. A otra persona. La cuestión es, en general, para las cosas generales, tenemos que empezar a hablar eso de los propios, de los compatriotas, una palabra también pues muy bonita, la propia patria, pero a lo mejor no tan explotada, y recordar que esas son las cosas que hacen comunidad. Otra palabra, por cierto, que no sé si aparece en toda la Constitución. Bueno, aparte de comunidades autónomas, ellas sí que son comunidades, pero la comunidad nacional, lo común, el hecho de que todos compartimos y formamos parte de algo que va más allá de la Constitución, que la Constitución viene después, va más allá de las leyes vienen después, va más allá de los derechos vienen después, sino que es esa comunidad, ese grupo humano más grande que la familia, pero en la familia pues también obviamente su pertenencia tiene unas ventajas, más grande que un grupo de amigos, pero también el grupo de amigos tiene sus ventajas. Los seres humanos somos en este sentido animales sociales, no estoy descubriendo nada, lo sé, pero somos sociales de esa manera, no a través de leyes, sino a través de ese vínculo que establecemos unos con otros. Como está el debate justamente donde yo quería llevarlo, y está francamente bien, hoy aquí con juristas, con filósofos, con gente que ha reflexionado mucho sobre las formas neototalitarias, como el caso de Carlos Astiz, de gobierno, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí, en la sala pública, hay que hacer la pausa sí o sí, y seguimos, porque es que hay muchas cosas que aclarar. Lo que es ciudadano y el que no. El hecho de que no ser ciudadano no significa que seas una persona de segunda clase, ¿no? Simplemente es una cuestión administrativa, pero que tiene mucha importancia en tanto que formas parte o no de una comunidad política con cuya supervivencia estás implicada. Publi, y a la vuelta seguimos. ...22:55 en Canarias, y seguimos debatiendo sobre esta cuestión que es la cuestión, porque como está usted viendo, aquí no se trata solo de una cuestión numérica, de su eventual aportación económica. Al final, lo que hay detrás siempre es la definición que hacemos de nuestra propia comunidad política, de nuestra propia nación. Y aquí tenemos poderes que muy evidentemente a lo que aspiran es a que esa comunidad haya quedado disuelta. Sin duda. Yo creo que aquí hay un proceso de transformación social, clarísimamente. Hay un proceso de cambiar la población española por otra, es decir, cambiar esa población que tiene referentes históricos, culturales, familiares, por otra que llega en paracaídas prácticamente, que no tiene todos esos referentes, que además es incapaz de integrarse en un conjunto amplio, capaz, en consecuencia, de resistir políticas que son lesivas, que son destructoras de la nación, porque ese es el objetivo final. Es decir, no entendamos esto como simplemente una cuestión de ética o de simple política o de comprar solamente votos. Es decir, aquí hay un proceso mucho más profundo, hay un proceso mucho más complejo, que básicamente es alterar la comunidad política, alterar la población, precisamente para romper esa nación que alberga a la sociedad, porque el modelo final, el modelo de control total, el modelo de control totalitario, exige la destrucción de la nación.
Pero y aquí es donde entra lo que estaba explicando Miguel Ángel Quintana Paz, es decir, una sociedad donde tú no reconozcas al prójimo. Claro, no sientas nada con él en particular, eres un átomo individual como peor, tú. o sientas miedo, sientas hostilidad, y necesitas que el poder te sientas una proteja. distancia en la cual obviamente el Estado cada vez te protegerá más. Pero además es que no solamente eso, sino que en el momento en el que está fragmentada, está fraccionada y enfrentada, una de las cosas que es imposible hacer es resistir a las políticas que impone el poder. Y en consecuencia, porque claro, somos tan diferentes que no nos podemos unir. Por eso es muy importante la cuestión que plantea Vox, que se ha convertido en una cuestión central de la discusión política, que es la prioridad nacional, que es de puro sentido común y que va a unir, y lo estamos viendo cuando lo dice el PP, ¿no? Es que el 40% de los votantes del PSOE. Claro, porque realmente lo que nos une a todos es precisamente esa conexión con la nación. Y es ahí donde tiene que captar votos, tiene que conseguir apoyos, y porque la votación tendrá más o menos futuro. Porque yo creo que vamos a llegar a un nivel de enfrentamiento que las elecciones, las urnas van a quedar en un segundo lugar, desde mi punto de vista, porque la situación a la que nos llevan es una situación socialmente la de Cuba, pero políticamente va a ser una dictadura abierta, es decir, una dictadura totalitaria abierta. Y en ese sentido, la capacidad que tengamos de organizar a gente que puede ser heterogénea, que puede haber votado a diferentes partidos en el pasado, pero que tiene un interés común por defender la nación, me parece esencial para el futuro de España. Yo iba a hacer un apunte constitucional muy breve y luego entro en los temas que ha planteado Carlos. El apunte constitucional. La izquierda ha focalizado la ignominia de la prioridad nacional en un campo muy concreto que es el de la vivienda, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a dar prioridad a los españoles en lugar de a los más necesitados, a los que vienen de fuera, a los que necesitan un techo, a los que están compartiendo habitación? Pues mire usted, ¿se ha leído el 47 de la Constitución? ¿Se ha leído el 47 de la Constitución? No es mucho esfuerzo, puede leerse solamente la primera línea. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. O sea, el derecho a una vivienda digna que llena la boca de los izquierdistas es en la Constitución predicado de los españoles, no de los haitianos, no de los gambianos, no de los dominicanos, de los españoles. Punto y final de la historia, ¿no? Carlos, perdona, pero voy a meterme en un berenjenal porque es hablar con un profesor de Constitucional sobre la Constitución, pero ¿no hay otro artículo en el cual se dice que todos aquellos derechos de este tipo que se reconocen a los españoles también los tendrán los extranjeros? No. ¿No dice eso? ¿No? ¿Qué es lo que dice? ¿No? Dice que los extranjeros disfrutarán en España de los derechos que disfrutan los españoles en los términos que prevea la ley. En los términos que prevea la ley. Es decir, el principio de igualdad rige respecto de los españoles. Y si los prioridad nacional. Y si los españoles queremos, y tenemos tiempo, y tenemos ganas, y tenemos dinero, y queremos extender esos derechos a los que no forman parte de la comunidad política, pues fantástico, pues fantástico. De hecho, hay derechos que la propia Constitución prohíbe extender a los extranjeros. El más evidente es el del sufragio. Sí, pero por eso, que ese artículo me daba la sensación de que excepto esos muy restringidos, que habría a que todos los derechos fundamentales y este sé que no es de fundamental, porque pero está el 47, en los términos en los que el legislador libremente quiera concederse claro, ese matiz es importante. A esos extranjeros, ¿no? La cuestión de ese titular que hemos leído antes del ABC, ¿no? De que el Partido Popular se avenía a aceptar el término de la prioridad nacional porque veía receptividad entre los electores del PSOE. Yo creo que la noticia es la segunda parte del sintagma, ¿no? Vox está ganando adeptos entre los antiguos votantes de la izquierda, votantes decepcionados con la política social del Partido Socialista, decepcionados con otros aspectos de la política del PSOE, decepcionados con la alternativa que se suponía, alguien pensó que podía suponer Podemos o Sumar, y están volviendo los ojos hacia un partido como Vox. Y este argumento de la prioridad nacional es decir, oye, nosotros primero, los ciudadanos de a pie, al empresario esto le importa bien poco, el empresario no hace cola en el metro, no hace cola en la seguridad social, no hace cola en la guardería, ¿no? Eso apela a ese sector del electorado. El PP ha visto que en un momento en el que tiene difícil crecer hacia la derecha, podría intentar crecer hacia la izquierda y ha hecho ese guiño. Pero, repito, el dato relevante de esa supuesta encuesta, o por lo menos de ese titular nacido de una encuesta, es que empieza por primera vez en mucho tiempo a haber
una transferencia de votos entre los dos campos hasta hace no mucho tiempo absolutamente impermeables del arco político derecha o izquierda. A propósito de las empresas, antes de dar para Marcela, que habías pedido, ¿quién corta el bacalao en la COE? Amancio Ortega, Mercadona. Pues mire, Red Eléctrica Española, Telefónica, Indra, Traxa, AENA, ENCE, pasta de madera, Huawei. O sea, esta gente que adhesión puede experimentar hacia el porvenir del pueblo español, es que le da lo mismo. Claro. En fin, ibas a decir algo. Totalmente. No, bueno, que 4 apuntes. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que apuntaba Carlos, de que al final esto es un plan, pero no solo un plan de sustitución, sino un plan del temor, efectivamente. O sea, cuando más temor implantas en la sociedad, más control hay al más estilo de los regímenes comunistas, como bien apuntabas, de Cuba, pero además hay que matizar, ya no solo en el entender la Constitución en el sentido de la prioridad nacional, sino las leyes españolas. O sea, el derecho no exige tratar de forma idéntica situaciones que no lo son, ni impide al legislador en ningún caso, ni en normas, ni en la propia Constitución, establecer criterios de ordenar las prestaciones públicas, pero ya para los propios ciudadanos españoles, ya no estoy hablando ni para extranjeros. El problema de aquí es que nos encontramos en un contexto de escasez, y cuando hay escasez, hay que priorizar, y eso es lo más básico de las relaciones sociales. Y ya por último, es que lo que más me llama la atención, que lo apuntaba Miguel Ángel antes de la publicidad, es el tema de las constituciones occidentales, que todas hablan de los derechos humanos, y ahora la izquierda coge la bandera del tema de la vida con los inmigrantes y tal. Son unos demagogos. O sea, estos señores que se han dedicado durante años a generar normas y legislación contra la vida. O sea, ¿de qué me van a hablar la vida de un inmigrante? La ponen por encima de la vida de un concebido no nacido, la ponen por encima de la vida de una persona que se encuentra, como el caso de Noelia. O sea, esta gente no rige con claridad, son demagogos pero vamos, de libro. Entonces, bueno, pues yo creo que todo esto tiene que salir al debate público, porque es una realidad. Y claro que trae adeptos en el Partido Socialista, claro que los trae, porque lo piensa todo el mundo. Tú has puesto un ejemplo clarísimo antes, Carlos, que has hablado frente a la ayuda para mi abuelo, que lleva todos los años cotizando, ¿no? Un abuelo que lleva todos los años cotizando, y llega aquí alguien que no ha cotizado en la vida y le dan el piso de protección oficial que tu abuelo no ha tenido. Porque no se explica a nadie, eso no entiende nadie, ni izquierdas ni derechas. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de Estado. Y de sentido común, realmente. Bueno, y todo esto en un momento en el que la supervivencia o la integridad o la identidad de la nación española corre un serio peligro. No pretendo ser alarmista, ni catastrofista, ni conspiranoico. Estamos regularizando a 500.000 inmigrantes, estamos nacionalizando a 1,5 millones de tataranietos de un señor que se fue a hacer las Américas en los años 40 o en los años 50. Estamos literalmente dándole la vuelta al calcetín de la nación española, del cuerpo físico de la nación española. Estamos diciéndole a los españoles, hagan ustedes hueco, porque vienen 1,5 millones por un lado, 500.000 por otro lado, los que vendrán a continuación, porque evidentemente esta ni va a ser la última regularización, ni es la primera, ni va a ser la última regularización, y a los que se regularizaron en ocasiones anteriores. Repito, no quisiera ser dramático, pero el cuerpo físico de la nación española está en estos momentos sometido a una tensión insoportable. No es casual que esta reivindicación o que este término, que este palabra, que ha venido estando en el debate político desde hace décadas, lo planteó el Frente Nacional en Francia para, 20 años, pues 20 años, no es casual que en España haya saltado a la primera página de los periódicos, a los debates de café, a los debates intelectuales, a los debates entre juristas, a los debates entre empresarios, en estos precisos momentos. Y más que debería, ¿no? Demasiado tarde, por supuesto. En la línea del muy reciente artículo de Javier, ¿no? Demasiada poca reacción que hay por parte de la nación ante lo que nos están haciendo, ¿no? Porque efectivamente se han preocupado antes... La están vaciando. Se han preocupado antes de disolver también las instancias desde las cuales... La capacidad de resistencia, sí. Pero, ¿qué iba a decir? Acabo de descubrir que en Suiza van a tener un referéndum, de estos que hacen ellos habitualmente.
El referéndum no sabemos si va a ganar o no, eso es verdad, pero ya el hecho de que se lo planteen es interesante. Lo que propone el referéndum es establecer que 10 millones de habitantes sea el máximo, ahora tienen 9 y algo, 10 millones de habitantes sea el máximo que puede tener Suiza. O sea, aquí nos están diciendo, es que hay que estar constantemente desmontando falacias que nos cuentan. Aquí nos han dicho que el crecimiento de población siempre es positivo. Y de hecho, gracias al crecimiento de la población, sube el PIB, el Producto Interior Bruto. Claro, ¿por qué sube el PIB? Porque no, solo mediante incremento de población, porque no suben los ingresos de la población. Es decir, tú puedes tener población con cada vez menos ingresos, pero como metes a millones y a millones, pues al final es verdad que la riqueza total sube, aunque cada uno tengamos muy poquito. Bueno, esta es la teoría del Partido Socialista, ¿no? Mirad, el PIB sube. Hoy mismo el ministro de Economía ha estado blasonando de eso, ¿no? En inglés. Incluso. Bien, Suiza, paradójicamente, un país, hombre, que no parece un país indocumentado o impresentable o que le vaya muy mal, se está planteando lo contrario, poner un límite. O sea, ¿qué es lo que está reconociendo Suiza? Que hay un límite para todo, por otra parte, que hay una limitación, que no podemos, con las infraestructuras que tenemos, para 40 millones no podemos atender a 50. En la línea de lo que comentaba antes Marcela, que en los servicios sanitarios para 40 es obvio que no sirven para 50. Y que las pensiones o las viviendas, y en la vivienda lo estamos experimentando claramente porque al subir muchísimo la demanda, pues se dispara el precio también, no podemos tener las viviendas de 40 millones para 50. Es algo así de sencillo. Progresivamente, con el tiempo, insisto, otra vez volveríamos ya a una discusión razonada, razonable de la inmigración de estas que tan pocas veces se producen. Hombre, si vienen poco a poco, si vamos creciendo poco a poco, sí, ahí es posible. Pero en Suiza han decidido cortar con lo sano, dadas, por desgracia, las tasas actuales de natalidad. Pues es verdad que a lo mejor algún día podemos crecer de población gracias... Pero dada la situación actual, el crecimiento de población es por importación de personas. Es el modelo japonés y es la misma perspectiva que le están haciendo todos. Sí, efectivamente. O sea, que habrá que empezar a darle... Pero que no confíen en lo de cortar para limitar la población, que hayan otros medios. Sí, seguro que... Cortar el acceso, ¿no? No, la limitación de población, ya digo, pero es que esa no es un problema hoy en día, por desgracia. Claro. Por desgracia, porque el problema es el contrario. Pero claro, pero si vamos teniendo... O sea, de hecho, lo ilógico de la vivienda es que en una población que se iría reduciendo tendríamos que tener viviendas cada vez más baratas. Tenemos viviendas cada vez más caras. ¿Por qué? Bueno, por un montón de motivos, pero uno de ellos es por una subida impresionante de la demanda. De la demanda, efectivamente. Señores, hay dos opciones. Voy a hacer lo que vosotros me mandéis. Hay que hablar de corrupción, claro. Después del paso por Aldama es absolutamente imprescindible. Hay que hacer una pausa publicitaria, sí o sí, claro. Que hemos terminado de... ¿Y qué hacemos? Publi, ¿no? Yo creo que sí. Porque si dejamos reposar la cuestión, dejamos reposar el debate migratorio, seguiremos sobre él. Es clave, porque una vez más no estamos debatiendo sobre la inmigración, porque esto no es inmigración. Estamos debatiendo sobre la continuidad de la comunidad nacional, nada menos. Y sobre esto, desde luego, seguiremos hablando. Y después de la publi, vamos a ver lo que ha dicho hoy Aldama. Entre otras cosas o sea, atento, había organizado una maniobra para quedarse con 6 inmuebles, creo que eran 6, de la SEPI, en la calle Velázquez de Madrid, el campus Velázquez, que llevan 250 millones de euros. Y cuando lo tenían todo apalabrado, llega Begoña Gómez. Begoña Gómez dice que los quiere ella. Y se frustra la operación. Begoña Gómez aquí también. Pues publi lo vemos. Olivo, flipas. 23:15, 22:15 en Canarias. Vamos con el show de Aldama. En realidad ha sido el show de Koldo y de Ábalos, que hacían unos visajes y tal, una cosa muy particular, y el show de Sánchez. Brevísimo resumen nos lo cuenta Marina Neila de lo que ha pasado hoy. Bueno, primero Alba Sánchez, ¿no? Y luego Marina, hacemos así la combinación, ¿vale? Para ver todo lo que ha pasado hoy, que ha sido mucho, y luego lo comentamos. El empresario Víctor de Aldama ha tirado de la manta durante más de 10 horas, ha relatado al detalle numerosos tejemanejes del Partido Socialista, comenzando por la cabeza visible. Si hay una jerarquía en este caso, y que yo obviamente estoy en la banda organizada criminal, el señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón 1, el señor Ábalos es el escalafón 2, porque es el que daba y otorgaba
el señor Koldo García en el 3 y yo en el 4. Todo lo sabía el señor presidente, como a mí se me transmitía y como él mismo me transmitió. Viajes en jet privados, contactos internacionales y favores personales al entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. Según su testimonio, existía un sistema de pagos y contraprestaciones que vincularían directamente al Partido Socialista con una presunta financiación irregular, tráfico de influencias y organización criminal. Es decir, durante todo este tiempo, de 2019 al 2021, yo les he entregado cantidades de dinero en efectivo a los dos, en sobres. Muchas veces yo me llevaba una mochila de Montblanc. En esa mochila llevaba el dinero y solamente llevaba la mochila cuando llevaba dinero en cantidades importantes. Si llevaba entre 50 y 60.000 euros, lo llevaba en un sobre. Si llevaba cantidades más altas, como he llegado a llevar alguna vez, hasta 250.000 euros, lo llevaba en la mochila. Durante su comparecencia, Aldama ha asegurado que entre 2019 y 2020 llegó a entregar casi 1 millón de euros. Afirma que actuó como intermediario en donaciones, describiendo un sistema de pagos que, según dice, no podían facturarse. Y le digo, bueno, ¿y quién va a facturar esto? Entonces, en ese momento él me dice, Víctor, esto no se puede facturar, porque las empresas tienen que pagar en efectivo. Entonces, yo ahí ya entiendo, bueno, pues que estamos haciendo algo ilegal. Yo digo, oye, ¿y cómo se va a hacer esa donación al partido? Pero eso lo distribuyo yo con gente y van haciendo donaciones al partido. El empresario también ha mencionado a Begoña Gómez, la mujer del presidente, a quien ha acusado de intervenir en una operación inmobiliaria. Me viene Koldo García y me dice que tenemos un problema con Campos Velázquez, que tenemos que retirar la oferta. Le digo que no entiendo el por qué tenemos que retirar la oferta y me dice que porque la señora Begoña Gómez ha dicho que quiere Campos Velázquez para ella. Una serie de declaraciones cruzadas con las que Aldama pretende destapar los presuntos negocios de la cúpula socialista bajo un testimonio que todavía habrá que contrastar. Campos Velázquez es ese complejo de 6 edificios en la zona más cara de Madrid y que la verdad es que 250 millones de euros probablemente sea realmente poco para lo que cuestan, pero bueno, en todo caso de repente aparece aquí Begoña Gómez. No, pero es que una más. Es parte de la mafia, es decir, es que a veces no nos damos cuenta de hasta qué punto estamos en manos de un conjunto de mafiosos que funciona como una banda criminal organizada, y lo ha dicho con claridad Aldama. Es decir, pero es que lo estamos viendo en las declaraciones anteriores, en todas las investigaciones periodísticas, en todas las investigaciones del AUCO, lo que vemos no es otra cosa más que una banda criminal dedicada a robarnos, a robar el erario público. Es decir, yo creo que, y además a utilizar el poder político para hacer sus negocios sucios y llevarse el dinero al extranjero. Es decir, a mí me parece que en estos momentos lo que es importante es, primero, que la población española no se movilice. Que los propios militantes, los propios simpatizantes, los propios votantes del Partido Socialista no se rasguen las vestiduras. Es decir, que siga habiendo periodistas, supuestamente, y medios de comunicación financiados, es decir, como Telepedro y compañía, que es que están sistemáticamente ocultando, falsificando lo que está pasando en el juicio. Y lo que además está clarísimo es que tenemos una mafia en el poder que funciona como tal. Que es que Mario Puzo en El Padrino lo escenifica perfectamente. Y las consecuencias, que es, primero, que no tenemos recursos legales como para impedir que estos tipos sigan manteniendo el poder, controlando el dinero y robándonos. Con lo cual, inmediatamente lo que debería pedir cualquier grupo político, cualquier persona decente es, primero, la ilegalización del grupo mafioso, del grupo de ladrones. Me parece que el PSOE tiene que ser ilegalizado, porque, como ha dicho Aldama, es realmente una maquinaria para robar, es una mafia organizada, es un grupo criminal. Pero la segunda es, a juicio, todos sus responsables, la auditoría de todo el dinero que han estado manejando y la devolución de ese dinero. Y mientras tanto los tipos en la cárcel, los responsables. Me parece que eso es lo mínimo que podríamos pedir en un país decente. Es interesante, Carlos, que todo esto parece no afectar lo más mínimo a los apoyos parlamentarios del PSOE, sin los cuales no podría gobernar, porque hay que recordar que perdió las elecciones, por si alguien se lo ha olvidado, y gobierna gracias al muy ético Aitor Esteban y tal, ¿no? Sí, es sorprendente ver cuáles son las cosas que molestan y cuáles son las cosas que no molestan a los aliados de Sánchez. Antes lo mencionábamos de pasada. Al PNV le ha irritado sobremanera
que ayer el community manager del PSOE pues colgase un tuit pues poco respetuoso para Aitor Esteban, tampoco poco respetuoso. Están discutiendo la reforma del estatuto, Aitor Esteban pues no había querido entrar en el asunto, ahora sí que quiere entrar en el asunto, y el tuit era pues una imagen de Aitor Esteban vestido tirándose a una piscina, ¿no? Y eso ha provocado la suspensión de la reunión entre Aitor Esteban y Pedro Sánchez y una congelación de las relaciones. Al PNV no le importa ni el caso Koldo, ni el caso Begoña, ni el caso Ábalos, ni ninguno de estos casos. Le preocupa esto. Pero es que lo mismo podríamos decir de Junts, que se indigna mucho más porque no le traspasen las competencias en materia de control fronterizo, porque no le traspasen o porque le quieran quitar competencias en materia educativa o de coordinación educativa, que por, repito, los mismos casos que acabo de mencionar. Y lo mismo podríamos decir de gallegos, de valencianos y de tantos otros. Es decir, estos están al que hay de lo mío químicamente puro. Lo que revela realmente que aquí los escrúpulos morales y políticos importan poco, o más bien al contrario, que cuanto más débil sea el gobierno y más proclive esté a hacer concesiones, pues más tenemos todos que ganar. Claro, efectivamente, viéndolo desde un punto de vista cínico, ¿qué hay mejor que un gobierno en minoría, acosado fuera del Parlamento, para poderle arrancar a ese gobierno todo tipo de concesiones en sede parlamentaria y fuera de sede parlamentaria? ¿Y procesalmente cómo lo ves, Marcela? Además de políticamente, que también nos lo contarás. Yo creo que las declaraciones de hoy han sido clave. O sea, se ha afirmado por primera vez en sede judicial, en todos los procesos que lleva a las espaldas el Partido Socialista Obrero Español y sus secuaces, que la cúspide de esa pirámide era Pedro Sánchez, que el segundo era Ábalos, el tercero Koldo y, en su caso, Aldama, que ya se ha autodeclarado y declarado al resto delincuentes, como bien apuntaba Carlos, porque los ha llamado banda de organización criminal, claramente. Entonces yo creo que la declaración de hoy ha sido clave. También han aparecido otros nombres como María Jesús Montero y tal, y bueno, pues puede que de estos habrán otras piezas o incluso se derive a parte de los autos a otras causas. O sea que yo creo que judicialmente la causa avanza y me resulta bastante interesante. Pero aquí tienes al país al rescate del gobierno. Aldama carga sin pruebas contra Sánchez. Aldama acusa y las pruebas. Bueno, sin Cuando pruebas yo estudié es Derecho, una testifical. las testificales claro, eran pruebas. Ya es una prueba, ¿no? Es una testifical y encima le ha dicho que ha participado, que lo llevaba, que ha estado en esas reuniones en México, no sé qué, donde fuera, ¿no? Bueno, pues es una prueba más a valorar entre otras tantas, claro. Una cosa, si no se abrieran esas otras piezas, en esta en concreto, ¿podría incluirse en la sentencia alguna mención a...? Inicialmente, de lo que está abierto, por ejemplo, de casos financiación y tal, debería derivarse. El propio juez lo haría de oficio si no lo piden las acusaciones, pero que estoy segura que las que están personadas lo harán. Lo harán, vale. Lo harán, sí. En fin, seguiremos informando. Mañana toca, bueno, de hecho hoy tocaba Koldo por la tarde, es que Aldama se ha alargado tanto que lo han dado hasta mañana será Koldo y bueno, y aquí seguiremos contando lo que hay, pero de momento ya va viendo usted el paisaje. Y si usted tiene 25 años y a esto le suma usted, a este paisaje, le suma lo que le cuesta el piso patera y lo que le queda cuando llega el final de mes, el día 12, y ¿qué piensa? O sea, que le han construido una mierda de país, tal cual. Y esto es muy importante porque el discurso del poder está siendo sistemáticamente el contrario. Pero, ojo, el del PP hasta hace poco era lo mismo, somos una gran nación, un carajo, una gran nación, pero una ruina. Lo interesante es que han aparecido estudios estos días demoscópicos donde esa percepción ya es mayoritaria porque es una evidencia. Y que coinciden, mire usted por dónde, con el sentir cada vez más generalizado entre la gente más joven. Que lo que ves es que no le queda nada. Claro, la progredumbre está en fin, irritadísima, mosqueadísima, inquietísima. Pero ese es el mundo que habéis construido vosotros, muchachos. Claro. Nos lo cuenta Yago Soler. Que los jóvenes españoles son conservadores se sabe desde hace años. Y el último documento del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica lo ratifica.
más de la mitad de nuestros mozos cree que las personas migrantes reciben muchas ayudas y casi el 80% opina que deben adaptarse mejor a nuestras costumbres. Esto significa que lo piensa el doble respecto a hace 6 años. Estas estadísticas son de jóvenes entre 15 y 29 años y son cuestionados por temas como los valores, educación o política. También se aprecia un giro ideológico. 7 de cada 10 desconfían en la democracia y gana terreno las opciones autoritarias y la mano dura. El enamoramiento con la izquierda ha descendido casi un 15%. Lo que más les preocupa son temas como la vivienda, la economía y la familia. Un tercio de los jóvenes desconecta del feminismo y los movimientos LGTBI. Casi el 40% se considera religioso y, como dato curioso, se lee más y se bebe menos. Tampoco que para gastar. O sea que, ¿qué lo ves, Miguel Ángel? ¿El paisaje? Bueno, pues sí, ya se venía mucho tiempo comentándose, ¿no? O sea que esto de alguna manera lo corrobora, ¿no? Se produce hasta cierto punto una... A mí no me gusta lo de la expresión la ley del péndulo, porque la ley del péndulo normalmente la gente la entiende como los péndulos de los relojes, que van siempre de un punto al otro y vuelven al mismo que antes, y en realidad eso no ocurre nunca. El punto de vuelta no es el de originario. Sí que me gustaría la idea de la ley del péndulo si habláramos del péndulo de Foucault, ¿no? Que sabéis que es ese péndulo que se mueve, que se va moviendo no solamente de un lado para otro, sino que a su vez cada vez va a un sitio distinto, creando al final pues un círculo, ¿no? De hecho. Entonces, en ese sentido sí, es decir, se está volviendo, pero yo creo que realmente a lo que se está volviendo, y por lo tanto la historia continúa y no estamos meramente como nos amenazan muchas veces desde la izquierda, ¿no? Estamos volviendo a los años 30 o estamos volviendo. Lo que se está creando ahora es una nueva conciencia de que eso, de que de que evidentemente la misoginia o el maltrato a las mujeres está mal, pero que este punto al que hemos ido con la excusa de huir de la misoginia también está mal. Y también es un punto del cual nos tenemos que alejar. Y ahí es donde surgen estas respuestas. A la oposición al feminismo, no, esta que se crece, no es una oposición al feminismo en el sentido de, ay, por lo tanto las mujeres son inferiores. Una oposición a la mujer. Sino que es una oposición a lo que ha hecho el movimiento feminista real, con la excusa de que en realidad estaba meramente defendiendo, que algunas feministas lo han hecho, estaban defendiendo la igualdad de las mujeres. Lo que han hecho realmente ha sido llevarnos a un punto y la gente dice, no, vámonos a otro, que es un punto donde se respeta a las mujeres, pero no tengamos que dar estas clases absolutamente paranormales a los adolescentes en los cuales les decimos que por ser varón es ya un violador. Esto es que es a dónde estamos, ¿no? Y así con el resto de las cuestiones, ¿no? Que surgen con lo LGBT, también con otro dato que también es muy significativo, ¿no? De estos días, ¿no? El estudio según el cual los jóvenes católicos habían aumentado, ¿no? Hasta el 45%. Estaba en el 33, ha subido al 45%, es un cambio significativo. Igual, ¿esto significa que ese catolicismo de estos jóvenes es exactamente igual que el de sus abuelos? Obviamente no. Es un catolicismo, de hecho, que muchas veces surge en un mundo en el cual se está perdiendo el sentido, que no es el mundo de nuestros abuelos. Todavía tenían las instituciones y la Iglesia tenía una presencia, el mensaje cristiano tenía una presencia que daba sentido. Ahora, en un mundo en el cual se está perdiendo el sentido, en la búsqueda de muchos para encontrar algo firme y para encontrar algo que dé sentido a la vida, pues dicen, oye, parece que aquí lo podemos encontrar. Y es, por lo tanto, una cosa distinta. A mí, yo como, dada mi labor profesional educativa, pues convivo a menudo con jóvenes, se producen paradojas, porque te encuentras con gente de 25 años que está volviendo a la fe, pero casi no la conoce. Y te hacen preguntas muy básicas. Vamos, básicas desde mi punto de vista, porque las aprende en las clases, en la catequesis con 7 años. O sea, no solo yo, mi madre, que apenas había acabado la educación primaria, todas esas preguntas las sabía de sobra. Y ahora un universitario con máster y con 20 y tantos años ignora completamente. O sea, por eso digo que no volvemos exactamente, no hay un vuelto, sino que es un fenómeno muy interesante si lo queremos analizar en sus términos. La izquierda no lo quiere analizar en sus términos porque dice, es volver a lo de antes, mal, feo, terrible. Pero si lo queremos... sí, o sea, es todo muy limitado. Si lo queremos analizar en sus justos términos, creo que es un fenómeno muy interesante y que nos incita a los que estamos en el mundo de las ideas, o en el mundo de la palabra, o en el mundo del discurso, nos da, en el mundo de los libros, nos da muchas oportunidades, bueno, de entenderlo de verdad y proporcionarle alimento. Por cierto, ese Foucault del péndulo no es el que está usted pensando. Usted, que está con la vara ahí puesta. Es otro Foucault diferente, no tiene nada que ver con aquel. Básicamente, la cosa consiste en decir, estamos hartos de vuestro puñetero sermón. Porque es eso, ¿no?
Has usado tú antes una frase que es clave y es la cuña. Yo creo que yo me considero joven, soy mujer, me considero, no sé si ya me puedo llamar joven. Eres extremadamente joven. Soy mujer, soy católica y soy conservadora católica. Y creo que eso no es una contradicción, es efectivamente un efecto de con lo que tú has usado antes esa palabra, José Javier, que con cuña nos han metido durante años, ¿no? Esto es una realidad que cada vez viven más jóvenes y de mi generación y de generaciones venideras y tiene una consecuencia muy clara que es de décadas de repetirnos que ser progre era lo que estaba bien y que lo otro era antinatural, ¿no? Nos han repetido esto, nos lo han metido en la educación, nos lo han metido en tus ambientes sociales, nos lo han metido en todos lados, entonces resulta que de repente los jóvenes, que a veces escuchas a tus abuelos, o a veces lees algo o algo tal, cada vez han empezado a valorar más la familia, la responsabilidad personal que se han cargado por completo en la educación, porque esto está súper ligado a toda la quiebra que han hecho en el sistema educativo. No nos vayamos a crear, quitar la meritocracia, quitar la responsabilidad personal. Los jóvenes también creen en la fe y los jóvenes yo creo que también creen en defender sus raíces culturales, ¿no? Entonces, la revolución conservadora, a mi criterio, no es un retroceso como lo vence la izquierda, sino es una reacción precisamente de este atosigamiento por parte de esa cuña ideológica que nos han metido en todos lados y de una respuesta a una sensación de vacío. Yo también creo que eso lo tienen muchos jóvenes, yo lo he tenido y creo que lo veo en generaciones que vienen por detrás, ¿no? Esa falta de sentido, esa inestabilidad. Nuestros abuelos, nuestros padres pudieron tener una vivienda, pudieron avanzar en la vida, muchos de ellos casi sin estudios universitarios pudieron llegar lejos en la vida y nosotros tienes una carrera, 7 másters, no sé qué, y resulta que es que ni siquiera prosperas en el ámbito laboral, económicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los jóvenes quieren algo más sólido, que lo ha apuntado Miguel Ángel, y yo creo que es una esperanza, esto es una esperanza. Yo quiero subrayar esto que dice Marcela también, porque claro, el comentario general, dado además la temperatura del periodista medio español, como de otras partes, es ¡ay, qué mal! ¡Ay, qué se están haciendo de derechas! No, coño, maravilloso, claro. Es una respuesta racional ante un modelo que ha fracasado y la pregunta que deberían hacerse no es ¿por qué se están haciendo de derechas?, sino porque habéis fracasado todos con lo que estáis vendiendo. Un dato de ese fracaso que perjudica a los propios jóvenes, ya no hablemos de si beneficia a un partido político u otro, las derechas o las izquierdas. Una evidencia de que la situación actual de los jóvenes es problemática, aparte de los problemas de vivienda o los problemas de acceso al trabajo, de que su día a día es problemático. La subida impresionante que por desgracia también se ha producido en los últimos años de tratamientos y de fármacos psicológicos psiquiátricos de salud aportados. Mental, Sí, o sea, eso está subiendo y es impresionante, o sea, es ya habitual que el profesor universitario sería deseable que sea consciente, que hable y pregunte, porque muchas veces está dando una clase a más de la mitad de los que están allí están en tratamiento psiquiátrico. Esto es así. O sea, quien no tiene su psicólogo, tiene sus pastillas, tiene su tal... O sea, la situación es bastante grave. En medio de esa situación, que es objetivamente grave, menos para las farmacéuticas, obviamente, y para unos cuantos más, siempre hay algún beneficiado, también los licenciados en psicología, desgraciadamente. De hecho, hay muchos que se meten en psicología también porque piensan de, bueno, si me arreglo yo al menos mi problema, pues no tengo que ir al psicólogo, porque eso nunca funciona. Bueno, la realidad, eso es palpitante. Y preocupémonos entonces de ¿y por qué ocurre esto? Pues eso, por una falta, por un vacío, por una falta de algo firme, por una falta de algo en lo cual arraigarse, lo que tú decías. Entonces, por lo tanto, ¿cómo podemos estar en contra de esto, de que la gente vuelva? Carlos Flores, Carlos Astiz, por el orden que más os guste. Y frente a todo esto, ¿cuál es la solución que propone el Gobierno? Pues más de lo mismo. Más de lo mismo. Llevar a los niños a ver fosas. Exactamente. O sea, están enfermos. Esta misma tarde en el Congreso, como Memento Mori, esta misma tarde en el Congreso hemos debatido, ahora luego te contaré el desenlace y te vas a reír un montón, una iniciativa del Partido Socialista que en respuesta a las encuestas del CIS que revelan que los jóvenes españoles tienen una idea distorsionada y amable del régimen franquista, pues que el remedio para eso es llevárselos, pues no sé si a ver fosas, a ver monumentos no, porque ya no quedan, a la DGT o a la DGS o a lo que sea, ¿no? Es decir, si no les hemos dado lo suficientemente bien la brasa, vamos a darles más la brasa todavía, que seguro que esta vez a la segunda sí que funciona. Te iba a decir, la proposición ha sido derrotada,
porque los nacionalistas vascos y catalanes han dicho que muy bien lo del antifascismo, pero que no nos invadan competencias educativas que son nuestras. Antifascistas sí, pero que nacionalistas también, por supuesto. Y ahí se ha quedado el PSOE con un palmo de narices y con cara bastante de póker, ¿no? Pero repito, esa es la idea. Más adoctrinamiento, más presión, con la intención de que ahora funcione lo que efectivamente no ha funcionado. Y si 50 años después de lavados de cerebro, 50 años después de adoctrinamiento, de educación para la ciudadanía, de tal y de que cual, los jóvenes siguen yéndose por la tangente, algo ha fallado. Yo si el voto fuera secreto, yo como Vox hubiera votado a favor de eso. Porque nada crea más gente harta del progresismo que el adoctrinamiento progresista. Claro. Don Carlos Astiz, ahora más tema ya la publicidad. Yo creo que lo que está claro es que todo esto ha sido una gran estafa política. La izquierda radical incluso, ha jurado de sus supuestos principios. Ya no tiene conexiones con la ciencia, ya no tiene conexiones con la realidad, ya no tiene conexiones con los trabajadores, con lo cual todos sus referentes han sido sustituidos por ese mejunje ideológico del gran capital que los ha convertido realmente en marionetas. Y cuanta más basura ideológica le das a los jóvenes, más rechazo encuentras en ellos, porque la realidad choca, porque realmente esta estafa choca con la realidad que viven diariamente. Y con la realidad que les cuentan sus padres, sus abuelos. ¿Por qué tenemos hoy, precisamente, yo creo, una de las generaciones más franquistas de los últimos 50 años? Porque comparan la situación y dicen, coño, pues muy malo no debía ser. ¿Cómo lo hacía mi abuelo? Efectivamente. Claro. Pero es que luego y la abuela ni te cuento. Claro, la realidad está cambiando. En casa con la Singer. Exacto. Y la realidad está cambiando hasta el extremo de que la gente se vuelve a plantear. Eric Zemmour, que nos has dicho que viene este viernes, el que viene, el suicidio francés, y yo creo que es aplicable a todos los países occidentales. Es decir, el suicidio de la nación, la liquidación de la nación, es parte de ese proceso que hemos visto cómo la izquierda cogía la Agenda 2030, que responde a los intereses realmente de las élites financieras internacionales, y los ha hecho suyos, con lo cual ha desposeído a la inmensa mayoría de la población de los referentes nacionales, locales. Y la población que está reclamando, de nuevo, una nueva política de patria, libertad, familia, y eso precisamente es lo que le da la prioridad a la prioridad nacional de Vox, es decir, el auge del apoyo que está teniendo, está claro. La desposesión. La desposesión es un capítulo concretamente que se llama así del libro mío que ha salido hoy, que ya había que ha salido hoy, vamos a seguir contándolo, ¿no? De reiniciar España, porque precisamente la cuestión es que esto es tan importante por lo siguiente. Esta gente, la gente más joven, no se está rebotando por la reacción a un discurso que tal, se está rebotando porque ha constatado que lo que llevan medio siglo enseñándonos es mentira. Claro, porque su resultado, ¿cuál es? El desmoronamiento. Y es que me parece muy significativo que haya salido, y seguramente ha sido involuntario, este estudio sociológico sobre los jóvenes y no sé qué, con el otro acerca de la percepción general sobre el camino de España en los últimos 10 años. ¿Cuál es esa percepción? Pues la evidencia. Claro. Es un puñetero desastre. Esto se desmorona. Claro, esto se está deshaciendo. Y hay que ver las dos cosas juntas. Pues claro que es un desastre. ¿Por qué? Pues porque partes de premisas equivocadas, de discursos falaces, con un evidente ánimo nihilista. Ellos están consiguiendo lo que quieren, que es que no quede nada. Bien, bueno, pues hay alguien que se levanta de las ruinas y dice, basta ya, conmigo no cuentes, yo quiero otra cosa, ¿no? Y eso que los jóvenes, por definición, ya que son jóvenes, no vivían hace, bueno, a veces no vivían literalmente hace 20 años, 25, y si vivían eran muy pequeños y no les enteraban. Es decir, hubo una España en la que sí que estábamos acostumbrados a que la capacidad de esta desposesión fuera lo contrario, a que pudieras tener cada vez más poder adquisitivo, pudieras cada vez plantearte más, organizar tu vida según tus gustos, según tu capacidad de trabajo, según tu gusto por el trabajo también, esas libertades básicas del día a día. Hubo un momento en el que, bueno, parecía que la cosa iba mejor. Eso que se llama la autonomía personal, en fin. Claro, que ellos, a pesar de no conocerlo, lo echan de menos. Es un fenómeno muy curioso. Es la nostalgia de algo no vivido, pero la nostalgia de algo que sabes que te pertenece, de algo que te han quitado, porque lo has visto en tus padres, en tus abuelos. Cuando te desarraigan de lo natural, la cabra tira al monte, claro. Es que está claro, es que no hay otra. El discurso es de la propiedad es un robo, efectivamente. No es lo mismo cuando lo dice alguien que no ha tenido nunca nada,
que cuando lo tiene alguien al que le han quitado lo que tenía, Claro. que es donde estamos. Carlos. No, simplemente a cuenta de esto, yo que sí me dio tiempo ser antifranquista, mi próximo libro es Lo que Franco hizo por España, que es una revisión. ¿Cuándo lo tenemos? A partir del 15 de mayo. Vale, que vamos aquí por orden, ¿eh? O sea, tenemos el mío. No, pero ¿Sabe usted que después del verano será el de Fernando Paz? O sea, que entre medias tenemos el tuyo 15 de mayo. Hemos tenido antes el de Iván Vélez, claro, y luego sacan artículos en diario.es diciendo ultraderecha, copa no sé cuánto. El de Pues sí, Fernando, Mirones. el de Fernando, La ¿de qué cosa es que va? Franco luego. es revisar realmente la pregunta que surge de dos chavales de instituto es, ¿pero Franco hizo algo bien ante la avalancha de basura que les contaban? Y a partir de ahí empieza la investigación y efectivamente hubo muchas cosas. Y eso es lo que temen que la gente se entere, porque al final es que se les cae todo el discurso, porque ellos son realmente la representación de la mafia más asquerosa que Es hemos muy tenido. interesante. También hay que decir que en la vida cotidiana de los chavales en la educación secundaria la pregunta no es esa. Ellos dicen, pero Franco hizo algo bien. Dicen, esto que me están contando es una basura porque yo sé ya, gracias a redes sociales, gracias a libros, gracias a discursos asociativos, yo sé ya que, obviamente no son expertos en franquismo, pero que esto y esto funcionaba bien, eso lo saben. Saben que se podía tener familias, saben que se construían infraestructuras, ¿no? Saben que prosperabas con o sin estudios. La saben gente que había prosperaba. seguridad. O sea, eso ya, pues por desgracia, por suerte para nosotros, es imposible contener ya, gracias a todos los medios que hay alternativos y sobre todo redes sociales, es imposible contener los Por eso quieren controlarla. Qué suerte que tenéis, Mirar porque X, claro. yo no hago más que encontrarme con diputados de 30, 40 años que hablan en primera persona de la lucha contra el franquismo. Bueno, porque tú vives en un mundo muy degenerado, Carlos, que es el de las Cortes. Y porque para ellos el franquismo ha pervivido hasta hoy. Tú eres franquismo. Están luchando contra Eso, pero están ahí todos Vamos a orgullosos de su recordarlo, 15 de aportación. mayo. Mira que va a ser muy interesante ese libro. ¿Dónde lo publicas? San Isidro. En Almuzara. Nada. Y estaremos pendientes de esta cuestión. Ya ve usted, bueno, de momento ya hasta que salga el de Carlos, este mes es el mío. El reiniciar España, portadita por favor, porque hoy se pone ya a la venta en librerías y bueno, y la semana que viene, viernes, en los Rat Penat en Valencia será la presentación. El sábado siguiente estaré, quiero decir, al día siguiente, sábado, estaré firmando en la Feria del Libro de Valencia precisamente este libro. A la semana siguiente será Alicante, Avilés, en fin, diferentes lugares donde se va a presentar. Madrid, por supuesto. Nos vamos a la publicidad. ¿Qué hay que contar el asunto de Barbacid? Más que nada porque ya durante la pandemia vimos hasta qué extremo la información científica se convertía en campo de batalla de los intereses más sucios posibles. Y la campaña que hay ahora mismo contra Barbacid por parte de los mismos medios que han apoyado a los corruptos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas es para no creérsela. Vamos a la publi y a la vuelta nos lo cuenta Mónica Fuster. ...22:48 en Canarias, recta final del Gato al Agua, y este asunto me parece particularmente importante, aunque solo podamos mostrárselo, porque es verdad que es un tema complejo para debate, pero usted debe saber lo que pasa. Lo que pasa es que ha empezado una campaña ahora contra el doctor Barbacid, que es una de las eminencias oncológicas mundiales, y que recientemente sacaba a su grupo un tratamiento eficaz, de momento en ratones, contra un cáncer de páncreas letal. O sea, que bien. ¿Qué pasa ahora? Pues mire usted por dónde de repente empieza la campaña contra Barbacid. ¿Y por qué? Pues ahí es donde está el gato encerrado. Mónica nos lo cuenta. Tras el éxito del estudio contra el cáncer de páncreas, no han tardado en aflorar las sospechas contra Mariano Barbacid. Muchos medios han anunciado que la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha retirado el artículo sobre la exitosa investigación. El motivo es que se publicó por un procedimiento que podría dar pie a un conflicto de intereses con la empresa Vega Oncotargets, la farmacéutica que se creó para desarrollar y comercializar la terapia descrita en el estudio. Barbacid no ha tardado en responder a estas acusaciones. Subraya que no existió voluntad alguna de ocultación y que añadirá la mención a la empresa para que se vuelva a publicar el artículo.
El científico pide que se valore el rigor científico de la investigación, porque sigue siendo válida. De hecho, ha anunciado que la revista le ha comunicado que el artículo volverá a subirse en breve. También ha aprovechado para dirigirse a quienes financiaron la triple terapia mediante donaciones y les ha asegurado que todos los fondos recibidos serán exclusivamente dedicados a generar nuevos inhibidores con potencial aplicación clínica en los próximos años. Barbacid asegura que el incidente no afecta al avance científico del proyecto. Mientras tanto, algunos acusan que el exdirector del CNIO ha seguido recaudando fondos durante un mes y medio, aun cuando el estudio estaba retirado de esa revista. Una cifra que suma ya más de 3,5 millones de euros tras el éxito de la investigación en hígados de ratones. Aún así, estas nuevas informaciones no tienen ningún impacto en el hallazgo sobre el cáncer de páncreas. Y es que no debemos olvidar que el estudio de Mariano Barbacid, Basilik Iliak y Carmen Guerra abre una puerta de esperanza para uno de los cánceres con peor pronóstico. Así que yo me pregunto, ¿era mentira el estudio que publicaron? No era correcto. Los resultados científicos del experimento eran correctos. ¿El dinero que han recaudado se ha empleado para otra cosa que no fuera el experimento? No, se ha empleado para la investigación. Entonces, ¿dónde está el problema? Puede ser que es que por una cuestión de protocolo tenía que haber entrado. Bueno, vale, ¿eso justifica la campaña que le han hecho? A ver, cuando tú publicas, bueno, los que estamos aquí, que somos académicos, lo sabemos, cuando tú publicas un artículo en una revista científica, especialmente si es una revista americana, especialmente si es una revista de hard science, de ciencias puras, los requisitos son extraordinariamente duros y extraordinariamente rigurosos, y uno de esos requisitos comprende o exige acreditar cualquier tipo de conflicto de interés que pueda tener cualquiera de los autores del artículo. Es decir, si estás trabajando para una empresa o estás trabajando para un laboratorio que eventualmente pueda beneficiarse o verse perjudicado por ese artículo. Entonces, parece ser que el equipo de Barbacid omitió referir uno, no todos, uno de esos conflictos de intereses de uno de esos autores, y entonces la revista, siguiendo sus protocolos, pues le ha pedido que incluya esa referencia, que permite evaluar por completo la objetividad del artículo, y que una vez se haya usado ese requisito se lo van a volver a publicar. Con perdón, esta es una tormenta en un vaso de agua que puede, en fin, que podría dar lugar a dos conversaciones de café en círculos académicos. Punto y final de la historia. No tiene más que eso, que los chascarrillos de café. Pero la convierte. La pregunta realmente importante es quién tiene interés en desacreditar a uno de nuestros principales científicos. Esa es la pregunta realmente importante. No si le faltaba una póliza de 20 duros en el sello de correos. A un científico que ha osado decir que estaba haciendo investigación avanzada y que necesitaba dinero, siendo un científico español. Es decir, en un entorno que es el de Oncotarget, que es el único que ha contado, y Carlos Astiz no me dejará mentir sobre esto, los casos comprobados de vinculación entre la vacuna COVID y casos de cáncer. Claro. Yo creo que... yo creo que ya el hecho de que se saliera, es decir, la captación, por así decirlo, de subvenciones o de rentas, porque es verdad que la ciencia hoy en día, pues claro, necesita muchísimo dinero, especialmente las ciencias puras, ¿no? Entonces, esa dependencia que crea respecto a la política, el político normalmente espera que sea una dependencia de absoluta sumisión, o entre otras cosas porque el político se cree que el dinero es suyo, no de todos nosotros que queremos que se investigue el cáncer. Entonces, cuando un científico osa salirse de esa sumisión, y porque obviamente cuando Barbacid planteó que necesitaba financiación, la pregunta obvia era, ¿pero a qué estamos dedicando una vez más? Es verdad que una vez más. ¿A qué estamos dedicando el dinero en España que uno de nuestros grandes investigadores no tiene para algo tan importante como puede ser nada más y nada menos que el cáncer y nada más y nada menos que el de páncreas? Entonces eso ya rompió el relato feliz además a la izquierda le molesta especialmente cuando, como hemos dicho antes, las cosas tienen que ver con el conocimiento o con la ciencia, porque se cree que es como un poco la monopolista de ese ámbito. Entonces, y ya por rizar el rizo, recordemos que aquí tenemos un centro para el estudio del cáncer en el cual su presidenta, puesta por nuestro gobierno, se ha dedicado a comprar cuadros de millones de euros. ¿Y quién fue el anterior?
El anterior de ese centro, efectivamente, era el propio Barbacid. Por eso digo, Barbacid tenía que haber sido buenecito y tranquilito para otro día poder volver. Pero no esto, ya digo, ni siquiera ha hecho una crítica al gobierno él. Simplemente ha planteado la situación. Necesito dinero. Ya, esto es con las sociedades totalitarias, claro, es que al final, si quieres ejercer el poder, lo ejerces en todo, incluido la ciencia. Claro. Carlos, Marcela, cerramos. No, muy rápidamente. Yo creo que esto es también, sobre todo, un castigo al disidente, un castigo al que osa exponer las vergüenzas del emperador. Y yo creo que esto es una cosa que vamos a ver, que estamos viendo ya de hecho en muchas empresas públicas. Es decir, es un intento también de acallar a todos aquellos que pueden poner en cuestión el relato oficial en cualquier cuestión, en cualquier corrupción. Y yo creo que esto es un aviso a navegantes, cuidadito que vamos a por vosotros, me parece a mí. ¿Cómo lo ves, Marcela? Totalmente de acuerdo. De héroe a sospechoso, como le encanta a la izquierda, efectivamente a cualquier disidente, a cualquiera que se sale de su marco, le señalan, y la verdad es que es convertir una esperanza, como puede ser salvar vidas contra este cáncer tan complicado, pues convertirlo en una guerra mediática. Y no solo eso, sino que además, es decir, ¿dónde está ese dinero de los cuadritos y similares? ¿Quién se los ha llevado? ¿De dónde ha salido? ¿Qué responsabilidades? Te refieres al equipo del CENIO, ¿no? Del CENIO, sí. ¿Qué responsabilidades han asumido toda esa gente? Es decir, ¿qué responsabilidades tiene el Ministerio de Investigación? Es que es un sistema corrupto, totalmente corrupto. Nuestra paisana Durant es la responsable política de la cuestión del CENIO. Morant. ¿Qué he dicho? Has dicho Durant. Yo iba a decir que, bueno, efectivamente es la responsable política del CENIO, y yo iba a decir que esto tiene su precedente en Pedro Cavadas, médico valenciano, sí, es verdad, en un ámbito muy distinto. Él era cirujano, no era un investigador, pero sí que era un pionero en cirugías rompedoras y atrevidas, que viajaba a África y operaba con sus propios medios, con su propio equipo, y que también tenía una cierta tendencia a ser un verso libre, y que también fue en su momento crucificado, por supuesto. En fin, mire, quede claro dentro de la polémica lo que a nosotros nos interesaba dejar claro aquí. Como siempre, el mundo prisaico lo está utilizando para sus guerras, que son cada vez más sucias y más de... O sea, ¿sabe usted ese callejón en el que todo huele a eso? Igual. El hecho es que la investigación era correcta, que los resultados científicos eran los que dijeron, que es enormemente prometedor y que la financiación se utilizó para esa investigación. Pues es de lo que se trata. Y mire, más allá es meterte en todas esas guerras, de toda esa casta progre que nos ha conducido a todo género de... O sea, es que, ¿en qué estado han dejado la ciencia en España? A la investigación académica en España, así en ciencias como en letras, a las universidades. En un estado lamentable que conoceremos cuando haya cambio de gobierno, y sea justo ahí cuando la mayoría de los profesores y estudiantes protesten, no ahora. O sea, con lo cual, en parte de la culpa la tiene el gremio. Hombre, por supuesto. Porque está aguantando sin protestar cuando la situación... Parte de los investigadores. El gremio de profesorado, digo, y los investigadores. Claro. O sea, porque están esperando a que haya cambio de gobierno y de repente van a decir, que estamos muy infrafinanciados. Ya, 10 años lleváis infrafinanciados, pero es justo ahora cuando ya hacéis las huelgas. Y sin protestar, claro. Y sin protestar. Por otra parte, bueno, perdón, porque es que si me pongo en esto, no acabo, pero en la educación secundaria algo parecido, se ha destrozado la función del profesor, están también la mayoría con depresión, bueno, la mayoría no, pero un número alto con depresiones, con tratamientos psiquiátricos. ¿Cuántas manifestaciones ha habido de los profesores de secundaria en contra de las medidas del gobierno que les ha abocado a esta situación? Ninguna. Es que a los gobiernos de izquierdas no les das 100 días, les das 100 años. 100 años. Totalmente. El único estamento que ha saltado, mira tú por dónde, es el de los médicos. Sí. A raíz de lo cual, Mónica García ha decidido que va a hacer sanitarios a los biólogos. Correcto. Y a los... Claro, también es verdad que te castiga. Claro, la izquierda no hace prisioneros, te castiga. O sea, los médicos protestan, pues mira, la diferencia entre un enfermero y un médico la vamos a quitar un poquito para que estéis todos así. Lo cual, por otra parte, es un rollo cuando estás en un hospital, porque como no distingues, no sabes quién es auxiliar, quién es... muchas veces no llevan, en la sanidad pública, no llevan distintivos. Ahora vas a poder identificar al médico por el acento, ¿no? Por el acento. Con esas... O sea, estas medidas igualitaristas absurdas, en las cuales, como si un médico no tuviera una carrera de médico muy respetable, y un enfermero, la carrera de enfermero muy respetable, y un celador sabe hacer de celador muy respetable, pero no tenemos por qué igualar porque no son lo mismo. 30 segundos nada más, Raquel.
ahora que estaba hablando Miguel Ángel Quintana Paz, que nos va toda la noche. No, bueno, he empezado con la educación en general y ya hemos pasado a la sanidad. No, O sea que- pero al final el problema es general. Don Carlos Astiz, recuerde, 15 de mayo, el próximo libro de Carlos. Don Miguel Ángel Quintana Paz, Marcela Rigía. Muchísimas gracias, Carlos Flores. Gracias mil. Y a ustedes por estar ahí. Y a todos los que vinisteis ayer a Sevilla. Abrazo fortísimo. Y a Pedro Pablo Parrado, que tiene mucho que contar. Con Parrado.